Buenos días a todas y a todos. Seguiremos con la segunda sesión el día de hoy para revisar el tema de nulidades. Finalmente, el día de hoy ya vamos a entrar a las causales de nulidad. Ya vimos que se puede anular o no un voto, ahora vamos a entrar directamente ya a las causales de nulidad de votación recibida en una casilla y luego también cuáles son las causales de nulidad para en un momento dado que se pueda anular una elección. Acuérdense que pueden participar en cualquier momento. Cualquier duda que tuvieran, pues la platicamos. Bueno, el sistema de nulidades en México ya tiene muchos años. Como vimos, desde los primeros tribunales electorales empezaron a anularse elecciones y entonces poco a poco el Tribunal Electoral ha creado diferentes criterios, como lo vimos ayer, que van un poco más allá de lo que dice la ley. Estos criterios que ha emitido el tribunal son principios que aplican directamente al sistema de nulidades. Entre ellos está que pues solo las causas previstas en la ley son por las cuales se puede anular una elección, es decir, en las 32 entidades federativas hay causales de nulidad para anular una elección, entonces se tienen que hacer valer directamente conforme lo señala la ley local, o también tenemos causales de nulidad para las elecciones federales en la ley general. También, obviamente, como lo platicamos ayer, tenemos nuevas causales de nulidad, bueno, ya no tan nuevas, sino en el 2014 se reformó la Constitución y también se crearon causales de nulidad que están directamente en la Constitución. Todas estas aplican y entonces, bueno, los partidos políticos cuando quieren anular una elección, pues hacen valer alguna de estas causales de nulidad de elección. También está el principio conservación de actos válidamente celebrados. Aquí ha dicho el tribunal que no se va a anular así nada más un voto o la votación recibida en una casilla, porque pues, son los votos que emiten las ciudadanas y los ciudadanos, pues son derechos humanos traducidos en derechos políticos que tienen las ciudadanas y los ciudadanos, y la función del tribunal pues es la protección de la emisión de estos derechos políticos de las personas. Entonces el tribunal electoral siempre va a buscar una interpretación para tratar de proteger esos derechos políticos que emitieron las personas, los ciudadanos y las ciudadanas, pero pues si no hay de otra, entonces sí se tendrá que anular una elección. También la irregularidad debe ser determinante. Esta figura de determinante siempre la van a escuchar. Siempre que se hable del tema de nulidades, se va a hablar de que la irregularidad debe ser determinante. Determinante quiere decir que lo que sucedió en la casilla o lo que sucedió en la elección afectó el resultado final, ya sea el resultado final de la casilla o el resultado final de la elección. Es decir, puede haber irregularidades graves, por ejemplo, en una casilla, pero si no son determinantes, no se va a anular la votación en esa casilla. La ley y el tribunal siempre han dicho que la irregularidad debe ser determinante para que se consiga anular la votación en una casilla. Por ejemplo, si en una casilla votan 10 personas sin credencial y el presidente de la casilla dice, pues es que los dejé votar porque yo los conocía, son mis vecinos y no importa que no me hayan exhibido su credencial de elector, los dejé votar, ¿no? Entonces, obviamente, esa es una irregularidad porque la ley exige que presentes tu credencial a la hora de votar para confirmar que apareces en la lista nominal. Si 10 personas votaron sin credencial, pues esto quiere decir que es una irregularidad y que es una irregularidad grave, pero ¿es determinante o no? Para saber si es determinante o no, entonces habrá que ver el resultado final en esa casilla. Por ejemplo, si en esa casilla el primer lugar el que quedó en primer lugar le ganó al segundo lugar con una diferencia de 50 votos, pues entonces esos 10 votos irregulares no son determinantes porque si los descontamos en la casilla, sigue ganando el primer lugar con una ventaja de 40 votos. Entonces, si bien es cierto, existieron votos irregulares en la casilla, se acreditó que había votos irregularidades en la casilla, pues no fueron determinantes, porque finalmente esos 10 votos no afectaron el resultado final en esa casilla.
Pero, por ejemplo, si en esa casilla el primer lugar le ganó al segundo con 5 votos de diferencia nada más, pues esos 10 votos de las personas que votaron sin credencial, pues sí afectan el resultado final en la casilla y entonces tienen que anular todos los votos en la casilla, porque a lo mejor con esos 10 votos el resultado hubiera sido diferente y hubiera ganado otro partido en vez del partido que ganó, ¿no? Sí, adelante, Josafat. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿Querías compañeros. ¿Me escuchan? participar? Sí, te escuchamos. Buenos Ok, días. una pregunta, profesor. Por ejemplo, ahorita, supongamos, tomando el Sí, mismo ejemplo, supongamos que quieren cancelar todo el distrito, a lo mejor una sección, y en esa casilla no resultan sí. determinantes esos 10 votos, pero en la sección resultan determinantes, ahí sí se podría realizar la anulación de esos 10 votos. Muchas gracias. No, de qué a ti, muchas gracias por tu participación. Mira, no es por sección, es por elección. A lo mejor no es determinante esos 10 votos en la casilla, pero luego, por ejemplo, en esa casilla ganaron con 50 votos, como les dije, y no son determinantes entre primero y segundo lugar. Pero en la elección, esos votos sí pueden ser determinantes, porque a lo mejor en la casilla me ganaron por 50 votos de ventaja, pero ya en el resultado final de toda la elección, me ganaron por 5 votos nada más. Hagan de cuenta, pues les digo, piensen en ayuntamientos pequeños, a lo mejor en un municipio, en un ayuntamiento, pues se instalaron solamente 6 casillas. Y entonces del resultado final de esas 6 casillas del municipio, pues me ganaron por 5 votos y resulta que en una casilla 10 votaron sin credenciar. Pues estos casos ya han llegado varios al tribunal en donde se ha dicho no es determinante en la casilla, pero sí es determinante en la elección. Sin embargo, el tribunal ha señalado que no se puede anular la elección, porque la determinancia se fija casilla por casilla, como lo dice la ley, y no podemos fijar la determinancia. Si no fue determinante en la casilla, entonces no va a poder ser determinante en la elección. Este ha sido un criterio muy discutido, sin embargo, la actual integración de magistradas y magistrados de la Sala Superior así lo han señalado. Si no es determinante en la casilla, no vamos a tener que revisar si es determinante en la elección o no, porque el sistema legal, o sea, la ley dice, solamente revisa si es determinante en la casilla y si no es determinante en la casilla, no anules los votos en esa casilla. Entonces, por lo tanto, siguen vivos todos los votos de esa casilla y no se podrá anular la elección, aunque después fuera determinante en la elección, ¿no? Entonces es un tema que se ha discutido mucho, pero el sistema de nulidades así lo señala. Si no es determinante en la casilla, no anulas los votos. Esto con la finalidad, pues que como les dije, de que la interpretación debe ser favorable a los derechos humanos, favorable a los derechos políticos y siempre el tribunal debe buscar una interpretación que proteja los derechos políticos de todas las personas pues, que votaron en esa casilla. Es decir, hay que buscar la interpretación que proteja el voto y no que lo anule, ¿no? Entonces han llegado varios casos así y les digo, actualmente el criterio es que si no es determinante en la casilla, no se van a anular los votos, aunque pudiera ser que sea determinante en la elección. Sí, adelante Jaime, buenos días. Sí, buenos días. Tomando el ejemplo de Josafat, o sea, lo que entiendo es por elección. Entonces, cuando se presenta el recurso de inconformidad, es dependiendo ya sea del candidato o del partido por la elección que le corresponde, ¿no? Y tomando en cuenta ese ejemplo, por lo general, supongo que en la práctica no se impugnaría una sección, ¿no? Lo que se buscaría es en el mismo recurso impugnar varias secciones, ¿no? Es cuanto a mi duda. Sí, exactamente, Jaime. Cuando yo presento el juicio de inconformidad ante el tribunal, pues lo que voy a impugnar es un número determinado de casillas, ¿no? En una sección, acuérdense que puede haber una casilla contigua, una casilla básica, una casilla extraordinaria, una casilla especial. Entonces no voy a impugnar toda la sección, todas las casillas de esa sección. Voy a impugnar las casillas que yo estime convenientes. A lo mejor impugno la básica y no impugno la contigua, etcétera, ¿no? Pero yo voy a revisar en mi juicio de inconformidad
pues qué casillas yo advierto que tienen irregularidades suficientes para que se pueda anular la votación en esas casillas. Como les decía ayer, lo que yo tengo que buscar en mi juicio de inconformidad, pues son las casillas en donde yo perdí y el que me ganó, pues ganó con mucha ventaja. Porque si yo también tengo muchos votos en esa casilla, pues como segundo lugar, pues a lo mejor no me conviene impugnar la votación en esa casilla, porque como les dije, si el primer lugar tiene 500 votos, pero yo tengo 400, pues si impugno la votación en esa casilla, al primer lugar le van a quitar 500 votos, pero a mi segundo lugar me van a quitar 400 votos y entonces pues a lo mejor no me conviene que me quiten 400 votos del cómputo distrital. Habrá que ver, ¿no? Cómo queda el resultado final, si es muy cerrado o no, quién fue el que ganó, quién fue el que quedó en segundo, en tercero, es decir, los partidos políticos pues siempre buscan en el juicio de inconformidad aquellas casillas donde hay una gran diferencia entre el partido que ganó y el partido que está impugnando la votación en esa casilla. Luego vamos a ver cómo las causales de nulidad señalan, pues que si se anula un cierto número de casillas, se puede anular automáticamente también la elección, ¿no? Entonces siempre hay que ver finalmente cuál es el resultado final de la elección y si es muy cerrado, pues quizás si yo vaya y impugne un cierto número de casillas ante el tribunal. Lo que sucede actualmente también es que ya es muy difícil que se anule una votación recibida en una casilla. O sea, los criterios del tribunal, ahorita los vamos a ver, son muy claros y para anular la votación en una casilla, pues ya es más difícil. Antes había criterios un poco más flexibles, ahora el tribunal lo cerró un poco más y es más complejo lograr que un partido político anule votos en diferentes casillas, pero bueno, sí están ahí los criterios, sí está ahí la jurisprudencia y sí se pueden anular algunos votos, ¿no? Gracias, Jaime, por tu participación. ¿Querías comentar otra cosa, Jaime? Sí, sí, aprovechando pues el comentario y pues concatenarlo con la clase anterior, entiendo que si no, una cosa es la nulidad de la elección, otra cosa es del cómputo, pues para efectos de que si puedo meter más pluris, ¿no? Entonces, se puede hacer con ese objeto, no necesariamente pidiendo la nulidad de la elección. Ahora, cuando hablamos de nulidad de la elección exclusivamente, entiendo que tiene que acreditarse la legitimación, ¿no? Y la legitimación en este caso tendría que ser el segundo lugar por una diferencia, ¿no? No, cuando yo presento mi juicio de inconformidad y quiero impugnar una elección, la puede impugnar cualquiera que participó en la elección, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, cualquiera, simplemente tiene que demostrarle al tribunal que existieron en esa elección irregularidades graves y que son determinantes para que se anule la elección. Puede llegar al cuarto lugar y decirle al tribunal, pues quiero que se anule la elección, porque obviamente también al cuarto lugar le conviene que se anule la elección porque vuelve a participar, ¿no? En un extraordinario. Entonces, o sea, no necesariamente, por ejemplo, si yo estando en cuarto lugar noto que hay una diferencia muy cerrada entre el primero y el segundo, tengo legitimación para impugnar dicha elección, aunque yo no sea el segundo lugar. Así lo estoy entendiendo. Exactamente, Jaime. Cualquier partido político puede impugnar la elección, inclusive el que quedó en último lugar puede impugnar la elección. Pero supongo que una cosa es que me admitan la demanda y no me la sobresean, depende de las pruebas que yo presente en el juicio de inconformidad, ¿no? Así es, hay ciertos requisitos. Ya también lo pueden ver en algún otro diplomado, si nos da tiempo lo revisamos. Hay ciertos requisitos para presentar el juicio de inconformidad, el plazo, una persona que esté debidamente acreditada ante el partido político y otros requisitos, la legitimación, como lo dices, Jaime, y algunos otros requisitos que tengo que demostrarle yo al tribunal para que el tribunal pueda admitir mi demanda y entrar al estudio de fondo. Pero bueno, eso es en otro curso, pero sí hay determinados, aunque también en el juicio de inconformidad no se les pase, aplica la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja. Si yo tengo errores, me los va a corregir el tribunal. Determinados que errores, por ejemplo, si no firmo la demanda, pues me la desecha. Pero si yo digo, vengo a impugnar el artículo 41 de la Constitución y en realidad lo que estoy impugnando es que se vulneró el artículo 30 de la Constitución, entonces esa es suplencia de la queja, me va a decir el tribunal, no, no te estás refiriendo al 41, te estás refiriendo al 30, pero me admite la demanda y la revisa. Es decir, si yo me equivoco
algunos temas de preceptos legales o lo que sea, existe la suplencia de la deficiencia de la queja, corrige sus errores el tribunal. Maestro, es que me confunde un Sí. poquito la cuestión de la suplencia, porque según yo, en materia electoral, puede ser que yo esté equivocado, ¿no? Por como lo he estudiado, solo aplica pues a ciertos grupos vulnerables, ¿no? Por ejemplo, los pueblos originarios tienen mucha suplencia de la queja en materia electoral. No sabía si a ciudadanos igual aplica per se. Es cuanto, de mi duda. Sí, en grupos vulnerables el tribunal ha ampliado esta figura de la suplencia de la deficiencia de la queja, como dices muy bien, Jaime, en pueblos y comunidades indígenas, pues ahí lo que ha cambiado es que la suplencia de la deficiencia de la queja en pueblos y comunidades es total, completamente, ¿no? Imagínense, ahí hay casos donde hasta el plazo lo suple el Tribunal Electoral. Si una persona que pertenece a una comunidad indígena presenta al quinto día su juicio de inconformidad, pues en muchos casos el tribunal les dice eran 4 días, pero bueno, tratándose de pueblos y comunidades indígenas, de todos modos te voy a admitir tu medio de impugnación y te lo voy a resolver porque perteneces a un grupo vulnerable. No ha habido casos y sí hay una jurisprudencia, como lo dices muy bien, Jaime, que la suplencia de la deficiencia de la queja total aplica para comunidades y pueblos indígenas. Pero la ley sí nos dice que todos los medios de impugnación en materia electoral se aplica la suplencia, la eficiencia de la queja, con excepción del juicio de revisión constitucional y del recurso de reconsideración. Ahí sí no aplica la figura de la eficiencia de la queja, pero en todos los demás medios de impugnación sí nos dice muy claramente la ley que aplica la suplencia de la deficiencia de la queja. Eso es según la ley. Pero ya según el tribunal ha ampliado esta figura de la suplencia de la eficiencia de la queja para, como tú lo señalas muy bien, Jaime, grupos vulnerables, como pueden ser los pueblos y comunidades indígenas. Ahí todavía es más amplia, incluso, como ustedes saben, o si no saben, se los digo, pues existe una defensoría para la atención de pueblos y comunidades indígenas dentro del tribunal. Entonces, cualquier persona que pertenezca a una comunidad indígena, pues puede acudir a la Defensoría del Tribunal y ahí se le asesora, incluso ahí se le prepara su demanda y ahí se presenta una demanda. Entonces la atención, como les decía, a las personas de pueblos y comunidades indígenas, pues es total, es completa en el tribunal. Si no sabe nada la persona, llega, se le asesora, se le redacta su demanda y se presenta su demanda ante el tribunal porque pues se trata, ojo, de un grupo vulnerable, aunque ya nos hemos llevado algunas sorpresitas en el tribunal, que luego nos dicen pertenezco a una comunidad indígena, pertenezco a un pueblo indígena y se hace una pericial antropológica y resulta que esa persona pues no pertenece a una comunidad indígena, ¿no? Aunque no los diga, hay veces que se impugna por un tercero esa situación y dice, no, sabes que esta persona no pertenece a un pueblo indígena, no es una persona que pertenezca a una comunidad indígena, por lo tanto, no debe aplicarse la suplencia de la deficiencia de la queja. Entonces, muchas gracias, Jaime, por tu participación. Aquí andamos pendientes. Aquí dice Martín, ¿podría repetir cuáles son las impugnaciones en las que no aplica la deficiencia de la queja? Conforme a la ley, ojo, porque siempre vamos a estar hablando conforme a la ley, porque el tribunal amplía esta suplencia en algunos casos y en algunas excepciones, pero conforme a la ley, los medios de impugnación que no admiten la suplencia o la eficiencia de la queja son el juicio de revisión constitucional y el recurso de reconsideración, aunque en algunos casos de excepción también el tribunal señala que debe operar la deficiencia, la suplencia o la deficiencia de la queja en esos medios de impugnación. Pero conforme a la ley, si leemos directamente la ley, dice así claramente, el recurso de reconsideración y en el juicio para en el juicio de revisión constitucional no aplica la suplencia de la eficiencia de la queja. Pero ojo, como les dije, ya es una ley sumamente superada por los criterios del tribunal. Entonces, siempre hay que estar pendiente qué está diciendo el tribunal, cómo está interpretando la legislación y como les decía ayer, pues el tribunal lo que hace últimamente es ir más allá de la ley, interpretando directamente la Constitución, interpretando directamente los tratados internacionales, porque la ley se queda corta ya en muchos casos
y sí ya lo ha señalado el tribunal en diversas ocasiones, urge ya una reforma electoral en donde se actualice completamente esta ley que, pues en materia electoral es una ley viejísima, que en otras materias no sería una ley viejísima, pero en materia electoral es una ley que ya tiene pues 25 años y entonces pues para la materia electoral 25 años es muchísimo, hay muchísima jurisprudencia en estos 25 años, entonces pues sí es urgente darle una actualizada o de plano un cambio total a esta norma, pues les digo, habrá que ver qué pasa, si se actualiza o no, pero por lo pronto el tribunal es el que vía jurisprudencia ha ido actualizando todos estos casos y ha señalado en algunos casos particulares, pues que también, por ejemplo, en el recurso de reconsideración, en algunos casos excepcionales, también debe proceder la suplencia de la deficiencia de la queja, pero en casos de excepción podría ser también, ¿no? Pero bueno, insisto, conforme a la ley, el juicio de revisión constitucional y el recurso de reconsideración no aplica ahí la suplencia de la eficiencia de la queja. Bueno, seguimos. También un criterio del tribunal muy importante es que nos dice opera de manera individual esta impugnación de la votación recibida en las casillas. ¿A qué se refiere el tribunal con que opera de manera individual? Por ejemplo, 2024 vamos a tener elecciones de diputaciones, de senadurías y de la presidencia de la República. Esos votos se van a recibir en una misma casilla. Entonces, imagínense que en esa casilla nada más llegó el presidente. No llegaron los secretarios, no llegaron los escrutadores, nadie lo sustituyó. Estaba solo el presidente durante toda la jornada electoral. Bueno, el tribunal ha señalado que si solo había un funcionario en la casilla durante toda la jornada electoral, entonces eso podría provocar que se anularan todos los votos en esa casilla porque no estaban los funcionarios suficientes. Hasta ahorita el tribunal ha señalado, como lo vamos a ver en una jurisprudencia, que por lo menos tienen que estar la mitad de los funcionarios. Aquí no había la mitad. Imagínate, tenían que estar el presidente, 2 secretarios y 3 escrutadores. Y nada más estaba el presidente o la presidenta, ¿no? Lo que corresponda. Entonces un partido político dice, pues yo perdí en diputados federales. Entonces voy a impugnar la votación recibida en esa casilla para que se anulen los votos de diputados federales. Entonces va el partido, impugna ante el tribunal y dice, oye, aquí no llegaron ni los secretarios ni los escrutadores. ¿Sabes qué, tribunal? Anula la votación en esa casilla. Pero ¿qué es lo que hace el tribunal? Anula los votos solamente de diputaciones federales, porque la elección que se está impugnando es la de diputadas y diputados. Pero los votos en esa casilla para senadores y los votos en esa casilla para la presidencia de la República siguen siendo válidos, aunque solo fue el presidente, porque no impugnaron la elección de senadores y no impugnaron la elección de la presidencia de la República. Y así está la ley y así dice el tribunal. Fíjense, aunque advierte el tribunal que hay una irregularidad grave y determinante en la casilla, si nadie impugna senadores, si nadie impugna presidencia de la República, esos votos seguirán siendo válidos. No puede el tribunal decir anulo los votos para las 3 elecciones. Y tampoco un partido político puede llegar con una demanda y decir quiero que se anulen los votos en esta casilla para diputados, para senadores y para presidentes. Si quiere que se anulen los votos para las 3 elecciones, entonces tiene que presentar 3 demandas distintas. Una para diputados y diputadas, otra demanda para senadores y senadoras y otra demanda para presidencia de la República, para que entonces así se anulen los votos en esa casilla de las 3 elecciones. Esto quiere decir que opera de manera individual la impugnación de los votos en la casilla y opera por elección. Aunque el tribunal vea que la irregularidad es muy grave y determinante, no va a anular los votos de la elección que no se impugne. Y si no se impugna ninguna elección, aunque haya sucedido una irregularidad muy grave en la casilla, no se van a anular los votos porque nadie impugnó la votación en esa casilla. Sí, adelante, César. Buenos días. Maestro, buenos días. Respecto a lo que usted comentaba de que solo había un funcionario,
Ahí Sí, no importa quién sea, porque al menos cuando cuando hay falta de miembros de la casilla, los que estén ascienden, o más bien hay un sistema escalonado. Entonces, así yo podré ser primer, segundo o tercer suplente general. Si no llega nadie, me convierto en el presidente. Entonces, ante esa situación, por lo menos está el presidente y de ahí la jerarquía. Pero ahí básicamente deben entender, en ese caso, que solo hubo un presidente, de que nadie de los que estaban en la casilla para votar se ofreció, se voluntarió para tomar un puesto dentro de la casilla. Entonces, nada más es esa acotación. Materialmente siempre va a estar el presidente, así sea un suplente general. exactamente, César, pero hay casos de excepción donde, pues por ejemplo, no llegó el presidente, no llegó el secretario, no llegaron los escrutadores, entra un suplente, entonces como tú dices, pues si entra un suplente, ese suplente va a ser el presidente, porque así viene el orden. Pero si nadie quiere ser secretario de la fila, nadie quiere ser escrutador de la fila, pues entonces se llevó a cabo esa elección solamente con un funcionario y le va a tocar a esa persona que es presidente, pues llenar todas las actas, contar todo, o sea, va a tener que hacer todo esa persona. Entonces el tribunal ha señalado en sus criterios que si solamente hay un funcionario en la casilla, eso va necesariamente a provocar que se anule la votación. Si hay dos, el tribunal señala, con dos es suficiente. O sea, si está el presidente y un secretario, ya con eso es suficiente para no anular los votos. Así lo ha señalado el tribunal. Porque antes decía el tribunal, si no están los escrutadores, con eso es suficiente para que se anule la votación. Después cambió el criterio el tribunal y dijo, bueno, con que esté el presidente y el secretario es suficiente, aunque no llegue ningún escrutador ni se sustituya. Entonces ahí está el límite. El tribunal dice, tiene que estar la mitad de los funcionarios. Si están menos de la mitad de los funcionarios, eso puede provocar que se anule la votación en esa casilla. Pero ojo, si alguien impugna, eso no se les pase. Si alguien impugna, si nadie impugna, pues los votos seguirán ahí vigentes. Para anular la votación en una casilla, el tribunal nunca lo va a hacer de oficio. Tiene que llegar un partido a impugnar la votación en esa casilla. Si nadie impugna la votación en esa casilla y nada más estaba el presidente, pues los votos van a seguir válidos porque nadie los impugnó. Entonces, ojo, poco a poco hay que revisar esos temas. Aquí ahorita le pasamos la tesis a Edgar con todo gusto de cómo se dice o cómo ha señalado estos criterios el tribunal. Ahorita vamos a llegar a esos casos. Pero eso sí debe quedar muy claro, el tribunal electoral no trabaja de oficio, porque muchas veces se dice, ¿por qué no recabó más pruebas el tribunal? ¿Por qué no hizo la investigación? ¿Por qué no anuló los votos en esta casilla si vio que en estas 5 casillas nada más estaba el presidente? Pues porque nadie impugnó. El tribunal no puede anular una elección si nadie impugna. Ahora, ojo, los institutos estatales electorales y el INE no tienen facultades para anular la votación en una casilla. Por ejemplo, si yo soy presidente de un consejo distrital y veo que llegan actas de escrutinio y cómputo donde solo estaba el presidente, pues yo así las voy a dejar. Yo no puedo, como autoridad administrativa, anular ninguna votación en ninguna casilla. Esas son facultades para los tribunales electorales y se tiene que presentar una demanda que por lo general se llama juicio de inconformidad o recurso de inconformidad. Si nadie se inconforma, van a contarse todos los votos y los votos seguirán vigentes. Estaba 1, 2 o 3 funcionarios en la casilla, eso no importa. No puede actuar de oficio en ningún momento las autoridades administrativas. Tenemos que ir a un tribunal y solo el tribunal podrá anular los votos. Sí, adelante, Hugo, buenos días. Sí, muy buenos días. Nada más para complementar lo que nos estaba explicando. Inclusive en el sistema de información de la jornada electoral, en donde el capacitador asistente electoral va describiendo pues lo que va sucediendo en las casillas, hay un formato que se van llenando el F1 y el F2, y en estos formatos
va indicando, o sea, si se presentó el presidente, si se presentó un suplente general, o sea, quién va ocupando cada uno de los cargos, y además, en determinado caso, si no se presentó uno de los funcionarios y ninguno de la fila quiso aceptar el cargo, en ese espacio se pone sin funcionario, o sea, que se dejó sin funcionario. Y como dice, con 2 funcionarios es más que suficiente. Muchas gracias. No, a ti, Hugo, exactamente, ¿no? Ahí queda constancia de quiénes fueron los funcionarios que estuvieron en la casilla y pues también en todas las actas que se firmen, pues vamos a ver cuántos funcionarios había ahí porque pues va a aparecer el nombre de los funcionarios y la firma de los funcionarios en todas las actas que se levanten en la casilla. Sí, adelante, Martín. Buenos días. Sí, buenos días a todas y a todos. Buenos días, profesor. En efecto, también para abonar al tema, recordemos que la casilla no está así nada más a gracia de quienes se presentan como funcionarios. También hay capacitadores, asistentes, también hay supervisores. El procedimiento implica que si no llegan los funcionarios, dependiendo si es una elección concurrente o es una elección no recuerdo el término, primero hay que ver si ya están los suplentes. Si no están los suplentes, el capacitador tiene la obligación de buscar entre la fila a las personas que cumplan con los requisitos para poder ser funcionarios de casilla. Como bien decía Hugo, si no se cumplen con esos requisitos, se llenan los formatos correspondientes y se deja la casilla, ese espacio sin funcionarios. Me voy a adelantar un poco, si no mal recuerdo, es una tesis sobre un caso en Baja California Sur, la que decía que no es necesario que los escrutadores estén presentes para que la votación sea válida. Lo que sí recuerdo que comentaba esa resolución es de que lo que se pretende es de que la carga de trabajo no sea tan grande para las dos personas, perdón, en este caso presidencia y secretaría, que van a desarrollar todas las actividades, porque de por sí la jornada es muy cansada. Sabemos que una elección puede terminar 11, 12 de la noche por lo bajito hasta las 3, 4 de la mañana. En lo personal me tocó cerrar una casilla a 3:30 de la mañana. Y nos pasó en esta elección pasada aquí en Colima que quisieron solicitaron la anulación de una casilla porque solamente se presentó un escrutador y tenemos casilla única, es decir, una presidencia, 2 secretarías y 3 escrutadores. No se presentaron 2 escrutadores, no se presentaron suplentes, la gente que estaba en la fila no quiso participar y se dejó así. Quisieron anular un partido político y el tribunal resolvió que no, que había una resolución la cual pues se tiene que respetar y no pasó nada realmente. Es cuanto. Sí, muchas gracias, Martín. Exactamente, está por ahí una jurisprudencia vigente que señala con que esté el presidente, el secretario suficiente para no anular los votos en la casilla. Ahorita la vamos a ver rápidamente. Bueno, estos son algunos de los principios que ha marcado el tribunal y luego esto era lo que le señalaba el día de ayer. También esta jurisprudencia del 1 del 2014 es muy importante porque aquí se le abre la puerta a los candidatos, ¿no? La ley nos dice que no pueden impugnar los candidatos, pero la jurisprudencia del tribunal nos dice que sí pueden impugnar los candidatos las elecciones, o sea, la votación recibida en una casilla la puede impugnar un candidato o inclusive toda la elección, pero esto es vía, como lo vimos ayer, esta jurisprudencia que nos dice candidatos a cargos de elección popular pueden impugnar resultados electorales a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Aquí nos está diciendo a la Sala Superior que si soy candidato o candidata, no voy a presentar un juicio de inconformidad, porque ese es exclusivo para los partidos políticos conforme a la ley. Si soy candidato o candidato, lo que voy a promover es un juicio para la protección de los derechos político-electorales y vía este juicio voy a impugnar la votación recibida en una o varias casillas o voy a impugnar toda la elección. Entonces, como les digo, a partir de 2014 el tribunal también le abre la puerta directamente a las candidaturas para que impugnen elecciones, vaya o no vaya el partido. Porque muchas veces sucedía esta controversia, el partido decía, no voy a impugnar la elección, y entonces el candidato decía, oye, pero es que me ganaron por 5 votos y tú no quieres impugnar la elección.
Y si el partido no impugnaba la elección, pues no podía acudir directamente al tribunal. Con esto ya está legitimada también un candidato o una candidata para impugnar resultados electorales vía esta jurisprudencia. Insisto, en la ley no vamos a encontrar esta legitimación, la tenemos directamente, ¿no?, de la jurisprudencia. Y luego la determinancia, esta determinancia de donde yo tengo que acreditarle al tribunal que la irregularidad fue grave, pero también afectó el resultado final de la elección, se divide en dos temas, cuantitativa y cualitativa. La determinancia cuantitativa es muy sencilla porque es numérica. Es como les decía hace rato, pues si votaron 10 sin credencial, pero la diferencia entre el primero y segundo lugar es de 50 votos, pues no es determinante. Es numérica, pero hay otra determinancia, que es la cualitativa. Aquí no vamos a saber cuántos votos se afectaron por la irregularidad en la casilla. Por ejemplo, una vez yo vi en un expediente que decía el partido, quiero que se anule la votación en esta casilla. Y decía, por lo que dice la hoja de incidentes. Bueno, ¿y qué decía la hoja de incidentes? Fíjense lo que decía, así textual, ¿eh? Acuérdense que la hoja de incidentes es una documental pública que tiene valor probatorio pleno, es decir, si la hoja de incidentes está firmada por los funcionarios y funcionarias de la mesa directiva de casilla, pues se entiende como cierto lo que dice, porque es una documental pública. Entonces, ¿qué decía esa hoja de incidentes? Todavía me acuerdo, nunca se me va a olvidar cuando la leí, porque decía, de 2 a 4 nos fuimos a comer y cerramos la casilla. Pues entonces, ¿cierto o no? Pues sí. ¿Quiénes firmaron esa hoja de incidentes? Pues todos los representantes de los partidos y también todos los funcionarios. Y todos cerraron la casilla de 2 a 4 y se fueron a comer. Obviamente, conforme a la ley, es imposible dejar una casilla sola 2 horas, ¿verdad? No sé, es imposible. Se afectaron el principio de legalidad, de transparencia, de certeza, todo lo que ustedes quieran. Pero ¿cuántos votos se afectaron? Esa no puede ser una determinancia cuantitativa porque no vamos a saber nunca cuántos votos se afectaron, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, se llevaron boletas, no se llevaron boletas, se robaron las urnas, no sabemos qué pasó exactamente. Entonces es una determinancia cualitativa donde no vamos a saber cuántos votos específicamente se afectaron, pero sí sabemos que hubo principios constitucionales muy importantes que se afectaron, como el principio de certeza. Obviamente está prohibido por la ley pues dejar una casilla ahí, según ellos, cerrada 2 horas porque se afecta el principio de certeza. Sí, adelante, César. Bueno, maestro, en ese caso, medio sí podríamos saber si se afectaron votos, porque en todo caso, si llegaran a faltar boletas, uno como funcionario del INE lo tiene que registrar, porque las boletas que sobren las tenemos que marcar de cierta manera para decir que esas no fueron utilizadas y tenemos que hacer un recuento de tantos votos por tal coalición, nulos, inválidos o hasta ya último no utilizadas. Entonces, ahí medio sí podrían decir, no, es que en ese tiempo de 2 horas se encontraron que faltaban 10 boletas, por ejemplo. Ahí, por lo menos ahí sí se podría decir de cierta manera. Sí, exactamente. Habrá que ver ya el caso concreto de lo que sucedió ya directamente en esa casilla que cerró 2 horas, pero aquí lo que señala el tribunal es que, bueno, sí se afectó el principio de certeza y al afectarse el principio de certeza se tendrá que anular la votación porque, por ejemplo, como tú dices, César, a lo mejor faltan 10 boletas, pero no sabemos si se robaron esas 10 boletas o si realmente 10 ciudadanos se llevaron esas 10 boletas a su casa, que no es lo mismo. Si un ciudadano se lleva la boleta a su casa, pues se la llevó y no emitió su voto. Pero si se robaron 10 boletas, a lo mejor esas 10 boletas después ya las marcaron y entraron a la urna. Y las metió una sola persona, esas 10 boletas a la urna. O sea, es decir, el principio de certeza queda de una forma vulnerado, no sabemos exactamente qué pasó y entonces dice el tribunal, pues yo no sé qué pasó con esas 10 boletas, por ejemplo, que se perdieron, no sé si se las llevaron los ciudadanos, no sé si se las llevó una persona, no sé si luego regresaron a la urna con otras personas emitiendo un voto, es decir, se afecta el principio de certeza y dice el tribunal, aunque no tenga exactamente el número de votos afectados a favor o en contra de qué partido político, pues vamos a tener que anular ahí no, los votos.
Josafat, sí, adelante, y luego ahí algo mencionabas también, Jaime, pero primero Josafat y luego Jaime. Gracias, profesor. Buenos días nuevamente. Recientemente hubo una sentencia del tribunal de la invalidez de la elección en el ayuntamiento de Tlaquepaque, que fue un tema por ahí de un cardenal de allá que en una de las homilías, me parece, no, fue en un mensaje televisivo, y exhortó a la comunidad de ahí de los religiosos a que no se inclinaran por una preferencia política. En este caso estamos hablando de un criterio cualitativo. Exactamente, ese es un muy buen ejemplo donde ahí se está afectando el principio constitucional de separación iglesia-estado que nos marca el artículo 130 de la Constitución, en donde pues obviamente, como lo señala aquí en México, no se pueden utilizar símbolos religiosos ni menciones religiosas, ni un ministro de culto puede decir que se vote a favor o en contra de alguna candidatura. Esa, fíjense que es una restricción constitucional. ¿Qué quiere decir una restricción constitucional? Que solamente sucede en México, porque lo dice la Constitución mexicana. Al ser una restricción constitucional, esto va en contra de muchos tratados internacionales. Hay tratados internacionales que dicen que no se puede anular una elección simple y sencillamente porque se utilizaron símbolos religiosos. Que eso ahí debe de protegerse la libertad de expresión, por ejemplo. En Italia, por ejemplo, hay partidos que se llaman partido católico, partido cristiano, partido no sé qué, y no pasa nada. Y se utilizan símbolos religiosos y no pasa nada porque se dice en Europa que es conforme a la libertad de expresión. A lo mejor un candidato dice yo soy católico y voten por mí porque soy católico. En Italia no pasa nada. En México sí, porque lo restringe la Constitución. Y entonces ha habido muchos debates sobre estos temas también, porque se ha señalado, oye, pero no lo restringen los tratados internacionales y México está obligado a cumplir con los tratados internacionales. Entonces es lo que viene a señalarse como una ponderación entre principios constitucionales y principios convencionales. Son los temas más difíciles que tienen que resolver los tribunales constitucionales como la Sala Superior y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hasta ahorita el criterio de la mayoría, ya sea de la Sala Superior o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que debe atenderse a la restricción constitucional y no al tratado internacional. Entonces dicen la mayoría de las ministras y ministros, si lo dice la Constitución mexicana, no importa que vaya en contra de un tratado internacional, se tiene que acatar esa restricción constitucional. Entonces, bueno, el tribunal lo ha señalado, como lo dices muy bien, y por eso nace esta causal de invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Porque en muchos estados o a nivel federal no hay una causal de nulidad que diga, si utiliza símbolos religiosos, se va a anular la votación. ¿No? O la elección. No hay una causal de nulidad en muchas leyes, ni siquiera en la federal. En algunos estados sí se dice, si utiliza símbolos religiosos, en fin, se anula la elección y está la causal de nulidad. Pero a nivel federal no está la causal de nulidad y en la mayoría de los estados no está la causal de nulidad. Sin embargo, ha habido muchos casos, muchas elecciones donde se utilizan símbolos religiosos. Entonces el partido que gana viene y le dice al tribunal, oye, tribunal, no puedes impugnar la elección, no puedes anular la elección, porque no hay una causal de nulidad en la ley. Por ejemplo, en Colima, no hay una causal de nulidad en la ley de Colima, o en el Estado de México, no hay una causal de nulidad en el Estado de México que por utilizar símbolos religiosos se tenga que anular la elección. Entonces lo que les contestó el tribunal es, bueno, aunque no existe una causal de nulidad en la ley, si se vulneran principios constitucionales, mi función como tribunal constitucional es declarar la invalidez de la elección, porque todas las elecciones tienen que cumplir con los principios que marca la Constitución. Y si hay una elección donde no cumple con los principios que marca la Constitución, la voy a tener que anular, pero como no hay causal de nulidad en la ley,
ni en la Constitución, ni en la ley local, entonces no voy a decir en mi sentencia se anula la elección, porque con base en qué causal de nulidad, pues no hay. Entonces lo que voy a decir en mi sentencia es se declara la invalidez de la elección porque se vulneran principios constitucionales. Entonces, a partir de esos criterios es cuando nace esta causa de invalidez de la elección por violación a principios constitucionales. Entonces, como nos dice aquí muy bien el compañero, pues este es un ejemplo donde lo que aplica es declarar la invalidez de la elección porque se vulneraron principios constitucionales, aunque no exista la causal de nulidad, porque luego así le hacen los partidos políticos en sus estados. Dicen, pues no pongas esa causal de nulidad y entonces el tribunal no va a poder anular la elección. Y entonces utiliza símbolos religiosos porque como en mi estado no está esa causal de nulidad, no se va a anular la elección. Y el tribunal dice, no, si en tu estado no existe esa causal de nulidad, lo que vamos a hacer es declarar la invalidez de la elección y pues se va a declarar la invalidez que tiene las mismas consecuencias que declarar la nulidad por violación a principios constitucionales. Entonces ahí lo dejó muy abierto el tribunal y dice, cuando se vulnera un principio constitucional en forma grave y determinante, también se podrá declarar la invalidez de la elección. Como dice Jaime, pues es como una causal de nulidad genérica que aplica para cualquier irregularidad que provoque la vulneración a un principio constitucional, como puede ser separación iglesia-estado, como puede ser certeza, transparencia, en fin, cualquier principio constitucional que se afecte puede provocar que se declare la invalidez de la elección. Entonces no nos confiemos nada más en las causales de nulidad que están en la ley y en la Constitución. También está este criterio del tribunal que señala invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Puede provocar pues que se declare la invalidez de la elección, como en este último caso que nos señala el compañero, en donde en un municipio en Jalisco pues se anuló una elección porque se utilizaron símbolos religiosos, se hizo pronunciamientos religiosos en una campaña, que les digo, esto ha sido muy cuestionado en el mundo porque dicen solo en México se anula una elección porque se pronuncia un candidato o algún ministro de culto a favor de un partido político o en contra de un partido político. Y sí, en realidad, muy pocas constituciones tienen esa restricción, pero la constitución mexicana sí la tiene. Y también hay otros temas, como dice Jaime, muy importantes de el rebase de topes de gastos de campaña, pero ese tema sí está ya en la Constitución como una causal de nulidad ahí directa. Lo que no está en la Constitución como una causal de nulidad es esto de la separación iglesia-estado, de los símbolos religiosos. Ahí todavía no tenemos la causal de nulidad. Entonces, en los casos que proceden, el tribunal lo que hace es declarar la invalidez de la elección porque se vulneró el principio constitucional, ¿no?, de separación iglesia-estado. Sí, adelante, Hugo. Sí, algo parecido sucedió en el municipio de Nextlalpan, aquí en el Estado de México. El municipio es relativamente pequeño, cuenta alrededor de 42 casillas y en su mayoría como 20 están instaladas en una escuela, en un mismo sitio. Y resulta que, bueno, llegó un grupo armado, espantaron a los funcionarios de mesa directiva de casilla, agarraron y rompieron todas las urnas, aventaron las boletas, se armó la comisión para ver lo que estaba sucediendo. Cuando llega la comisión, pues tratan de rescatar, ¿no?, lo que estaba ahí en el piso. Cuando regresa el grupo armado, empiezan a disparar al aire y y pues se van, huyen como pueden y después pues el grupo armado quema estas boletas. Entonces pues o sea, la mayoría de las casillas estaban en este sitio y pues obviamente se tuvo que ir a una elección extraordinaria, porque pues, o sea, la mayoría de las casillas habían sido, el material electoral había sido destruido. ¿Es cuánto? Gracias. Muchas gracias, Hugo. Pues sí, ese es otro problema que tenemos actualmente en nuestro país, la inseguridad, y muchas veces en muchas elecciones, pues sí, desafortunadamente ha intervenido diversos grupos armados, ha intervenido el narcotráfico, y pues son casos que muchas veces han llegado al tribunal y como dice muy bien Hugo, pues si no tenemos los datos necesarios para saber cuál fue
el resultado en esa elección, si se quemaron boletas, si se quemaron paquetes, pues por lo general en esos casos también hay que convocar a elecciones extraordinarias. Simplemente les doy un dato, en el 2021 se convocó a 16 elecciones extraordinarias, 16, porque pues tuvieron diversas irregularidades y se tuvieron que anular esas elecciones y se tuvieron que convocar a 16 extraordinarias. Una de esas es la que dice Hugo, en el Estado de México, que el Instituto Electoral del Estado de México pues tuvo que organizar, no sé si fueron una o algunas o varias elecciones extraordinarias, porque pues sí se anularon el año pasado varias elecciones municipales, sobre todo por estos temas de inseguridad que pues ojalá no los tengamos en el 2024, pero pues hay que estar ahí muy pendientes. Muchas veces también los propios grupos armados no dejan entrar a los funcionarios a la casilla, precisamente para provocar que se anulen todos los votos en esa casilla. En otros casos los grupos armados se roban los paquetes, queman los paquetes. Todavía han llegado asuntos muy interesantes al tribunal en donde, bueno, si se quemó el paquete, uno dice, no, pues ya no hay paquete, ya no hay votos, hay que anular la votación recibida en esa casilla, pero no, ojo, si se queman todas las boletas, si se quema el paquete, pero tenemos las actas de escrutinio y cómputo, solamente con las actas de escrutinio y cómputo, en algunos casos podemos obtener el resultado en la casilla, porque si se llenaron las actas de escrutinio y cómputo, si tenemos el original firmado por los funcionarios de la mesa directiva de casilla, con esas actas de escrutinio y cómputo que tienen los partidos y que tienen el presidente de la casilla, se pueden acreditar los resultados sin tener paquete ni boletas. Pero muchas veces, pues no tenemos ni siquiera el original, porque el original va dentro del paquete, ¿no? Si se quemó el paquete, se quemó el original y entonces ya va a estar mucho más difícil poder tener los resultados. Pero por eso también es muy importante que los partidos políticos, sus representantes, les den una copia ahí en la casilla de todas las actas que se levantaron, porque con esa copia que les den en la casilla, pues pueden en un momento dado acreditar posteriormente ante el tribunal los resultados en esa casilla, si es que posteriormente le pasa algo a las boletas o le pasa algo al paquete. Luego también es muy importante, acuérdense, el cartelón que queda fuera con los resultados publicados en la casilla, también es muy importante porque ese cartelón, esa cartulina que está afuera con los resultados, si la revisan bien, también está firmada por los funcionarios. Y si está firmada por los funcionarios de la casilla, pues tiene plena validez, es también una documental pública y con ese cartelón y las actas que tienen los representantes de los partidos, se puede acreditar el resultado en la casilla, aunque hayan quemado todas las boletas. Si tenemos algunos otros datos por ahí, podemos salvar la votación en la casilla. Sí, adelante, Martín. Sí, gracias, profesor. Me voy a adelantar tal vez un poquito y comentaba lo del tema del rebase de tope de gastos de campaña. Cuando estaba haciendo el curso, no me queda todavía muy claro por qué se habla del rebase del 5% superior a lo que es el tope de campaña. Igual más adelante, si gusta, lo retomamos, pero sí para ir planteando la duda. Sí, ahí, bueno, ahorita vamos a llegar ahí porque sí es muy importante que vean esas causales de nulidad y vamos a ver cómo se dispuso en la Constitución. Simplemente me voy a hacer un recorrido rapidísimo para llegar a esas causales de nulidad, que no nos podemos ir de esta clase si no las vemos, las de nulidad de elección. Simplemente acuérdense, les digo rápidamente que hay causales de nulidad, como ya vimos, de votación recibida en casilla, son 11. Ya es muy difícil, como les decía, que se anule la votación por algunas de estas causales, pero bueno, ahí están, ¿no? Si se instala la casilla en un lugar diferente al que se señaló por parte del Consejo Distrital respectivo, esto en un momento dado podría provocar que se anulara la votación en la casilla, pero debe ser determinante. Entonces aquí el tribunal dice, y la ley, si te vas a cambiar del lugar de instalación de la casilla, debe ser en la misma sección, en el lugar más próximo, y dejar aviso por qué te cambiaste. Debe ser una causa justificada para instalar la casilla en otro lado. ¿Cuáles son las causas justificadas? Que sea un lugar prohibido, que presente condiciones inadecuadas, que el local esté cerrado, clausurado, que no exista el local o por caso fortuito y fuerza mayor. Caso fortuito son hechos de la naturaleza, por ejemplo, que está cayendo un tormentón, se está inundando ahí esa zona, pues me voy a otro lado. Fuerza mayor son hechos del hombre,
Por ejemplo, hay un grupo armado que no me deja entrar ahí al local, pues me voy a otro lado a instalarme, ¿no? Esa es una causal. Si no se cumple con estos requisitos, se puede en un momento dado anular la elección. La otra causal de nulidad es entregar sin causa justificada los paquetes fuera de los plazos. Aquí también el tribunal ha señalado, no porque llegue un paquete fuera de los plazos necesariamente se van a anular los votos. A lo mejor los plazos me dicen, tienes 12 horas para entregar el paquete y lo entrego a las 14 horas, no a las 12. Aquí el tribunal dice, no, pues si te pasaste por 2 horas, eso no es determinante. Para que se anule la votación tendría que llegar el paquete abierto, tendría que llegar el paquete con le faltaron boletas, en fin, algún otro tema que sea determinante. Pero entregarlo fuera del plazo, no, no solamente por eso se va a anular la votación. Aunque diga la ley que sí, el tribunal ha dicho no. Si lo entregaste en vez de a las 12 horas a las 14 o a las 16, no necesariamente se va a anular la votación, si viene el paquete íntegro, ¿no? La tercera causal de nulidad para la votación recibida en casilla es recibir los votos en un lugar diferente a donde me instalé. Ahí también el tribunal siempre lo ha señalado, debes de acreditarme que afectó el resultado final de los votos, que hayas recibido la votación en un lugar diferente al que te instalaste. ¿Cómo puede ser esto? Pues a lo mejor en una cochera de una casa se instaló la casilla, empezó a llover muy fuerte y se metieron adentro de la casa. ¿Cuándo se va a anular la votación? Pues si se perdieron boletas en el traslado de las urnas o algo así. Si no pasó nada y simplemente me cambié de lugar, no van a anularse los votos en esa casilla, ¿no? Luego aquí ese tema también se ha impugnado mucho ante el tribunal, recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección. ¿Cuál es la fecha para recibir la votación? Pues un domingo, ¿no? El primer domingo de junio en la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, si es el primer domingo de junio, pues ¿cuándo es la fecha? Y aquí lo que dice el tribunal es que, ojo, la fecha no solamente es el domingo, la fecha quiere decir también un determinado horario, por ejemplo, la fecha quiere decir de 8 a 18 horas. O sea que la fecha para recibir la votación no solamente es el domingo, sino de las 8 a las 18 horas. Aquí también muchas veces llegan muchos casos al tribunal donde incurren en la confusión y le dicen al tribunal, es que ¿sabes qué? La votación se empezó a recibir a las 8:30. Y la ley dice que la votación se tiene que empezar a recibir a las 8. Entonces, tribunal anula los votos porque se empezó a recibir a las 8:30 o a las 8:45 o a las 9. Y aquí incurrimos a la confusión. Todos pensamos en primera instancia que la votación tiene que recibirse a las 8 y no es cierto. Ninguna ley en México dice que la votación tiene que recibirse a las 8. Ese es un engaño en que todos caemos. Pero si ustedes leen la ley de su estado o la ley general, la ley dice, la votación iniciará una vez que se instale la casilla. No dice que a las 8. Dice una vez instalada la casilla. ¿Y a qué hora se instala la casilla? Bueno, pues a la hora que acaben los funcionarios de mesa directiva de instalarla. Entonces, la mayoría de las leyes dicen, llegas a las 7:30 y empiezas a recibir la votación una vez instalada la casilla. Entonces, recibir la votación a las 8:15 es conforme a la ley. Empezar a recibir la votación a las 8:30 es conforme a la ley. Empezar a recibir la votación a las 8, pues es que me tardé en instalar la casilla y punto. Sin embargo, eso no lo entienden los partidos y luego llegan al tribunal y dicen, oye, tribunal, anule los votos en esta casilla porque empezaron 8:30. Pues, está bien que empiecen 8:30. La ley dice, una vez instalada la casilla, iniciará la votación, pero no dice, la votación iniciará necesariamente a las 8. Lo que sí dice la ley muy claro es que antes de las 8 no se puede recibir la votación. Eso sí, nada de que a las 7:30 estamos empezando a recibir la votación, pues ¿cómo? Si la ley dice antes de las 8 no se puede, ¿no? Y luego en las 18 horas también, ojo, se puede recibir la votación después de las 18 horas si es que todavía hay personas en la fila de la casilla que llegaron antes de las 18 horas. Y se puede cerrar la votación en la casilla también antes de las 18 horas.
Por ejemplo, si a las 5 de la tarde, a las 17 horas ya votaron todos, pues cerramos la votación en la casilla. No tenemos que esperarnos hasta las 6 porque ya tenemos aquí constancia de que ya votaron todos los que están en la lista nominal, entonces podemos cerrar la votación antes de las 18 horas o después de las 18 horas según el caso. Pero la fecha es el primer domingo de 8 a 18 horas, se entiende. ¿No? Ya hemos tenido casos insólitos en el tribunal. Tuvimos un caso donde, ¿qué creen? La elección la hicieron el sábado. ¿Y saben qué firmaron todos los presidentes de las casillas? Dijeron, es que mañana es la feria aquí en el pueblo y entonces decidimos organizar la elección el sábado. ¿Y saben qué? Todos los partidos firmaron de conformidad. Pero ojo, no se vayan con la finta en materia electoral. Aunque los partidos firmen de conformidad, luego ellos mismos pueden impugnar la elección. No crean que si yo firmo un acta de escrutinio y cómputo de conformidad, luego no puedo impugnar ese acta de escrutinio y cómputo. Sí lo pueden hacer los partidos. Entonces, como en este caso, pues organizaron la elección el sábado, todos firmaron de conformidad, todos estuvieron de acuerdo y se votó, se realizaron las elecciones el sábado. Claro, el que quedó en segundo lugar, ¿qué creen que hizo? Fue al tribunal y le dijo, oiga, aquí la elección, los votos se recibieron el sábado, no el domingo, por lo tanto, tribunal anula la elección. Pues, ¿qué hizo el tribunal? Pues sí, anuló la elección, porque no se llevó y no se celebró esa elección en la fecha que marca la ley. Bueno, ahí está. Luego, esto es lo que ya analizamos, recibir la votación por personas o organismos distintos. Aquí, pues, ha habido diversos criterios, como dijo un compañero, si no llega el presidente, sube el secretario, si no llega el secretario, sube un escrutador, si no suben los suplentes, si no sacamos personas de la fila. Pero si nos faltan funcionarios, aquí el tribunal primero decía esto, ¿no? Recepción, esta es muy importante, esta jurisprudencia, no se les pase porque esta sí sigue vigente. Y nos dice recepción de la votación por personas o organismos distintos a los legalmente facultados. La integración de la mesa directiva de casilla con una persona no designada ni perteneciente a la sección electoral actualiza la causal de nulidad. ¿Qué nos dice esto? Que si no llega el secretario y se le ocurre al presidente traer a una persona como secretario que no está en la sección, eso provoca que se anule toda la votación en la casilla. Si el presidente dice, pues me traigo a mi hermano, me traigo a mi compadre, me traigo a mi primo, pero resulta que el hermano, el compadre o el primo no pertenecen a esa sección, aunque tenga credencial, y pertenezca a la sección de al lado, si no pertenece a esa sección, dice el tribunal, se tienen que anular todos los votos. Yo tengo mis dudas, se los digo sinceramente. A ver, si me traje a una persona de la fila, pero no de la básica, que es mi casilla, ¿no? Imagínense que mi casilla es la 1820 básica. Y me traje a una persona de la fila de la 1821 básica. ¿Ya por eso voy a anular todos los votos de la casilla? Porque no pertenecía a mi sección, sino a la sección de al lado. Pues sí está de pensarse, ¿eh? Sin embargo, esta tesis del tribunal está vigente. Y fíjense, está tan vigente que en las elecciones federales del año pasado, en 3 elecciones federales, no en una, en 3, se acreditaron estos supuestos. Y entonces, ¿saben qué? La Sala Superior anuló la votación en esas 3 elecciones de diputaciones federales por este supuesto, anuló varias casillas, y ¿saben qué pasó en esas 3 elecciones? Hubo cambio de resultado. En 3 distritos del país había ganado Morena, impugnó la coalición PRD-PRI, PAN, hizo valer esta jurisprudencia y le dio un cambio al resultado. Entonces ahorita tenemos en la Cámara de Diputados y Diputadas 3 diputados que entraron, que quedaron en segundo lugar, pero le dieron vuelta al resultado y quedaron en primero. Y los 3 de Morena que quedaron en primero bajaron al segundo por esta jurisprudencia. Entonces no crean que está ahí nomás. Y estamos hablando de diputaciones federales, ¿eh? Hubo cambio en el resultado porque dijo el tribunal, sigue vigente esta jurisprudencia y en estas 3 distritos pues se anulan estas casillas. Porque hubo sustitución de funcionarios y el que lo sustituyó no pertenecía a la sección.
Eso provocó que se perdieran 3 diputaciones federales por parte de Morena. Fue casualmente, ¿no?, que a los 3 les tocó a Morena, pero ahí está el criterio, ahí está la jurisprudencia, sigue vigente, y es una jurisprudencia pues que está ahí, ¿no?, desde hace mucho tiempo, lo dijeron los magistrados de la Sala Superior y las magistradas, pues este criterio está desde el 2003 y sigue vigente. Entonces hay que tener mucho cuidado, si vamos a sustituir a una persona en una casilla, que pertenezca a la sección, si no saben qué, mejor ni la sustituimos. Nos quedamos con los que estén en la casilla, porque si nos traemos una persona que no pertenece a la sección, ya vieron, Morena perdió 3 diputaciones federales el año pasado por esta jurisprudencia. Así, nada más se los dejo en materia federal. No recuerdo si aplicó también en materia local, pero pues ahí sigue vigente, eso es muy importante. Y esta es la que ya también platicamos, que cambió de criterio, ¿no? Aquí, fíjense, esta duró desde el 2003 hasta el 2015. ¿Qué nos decía esta jurisprudencia? Escrutadores, su ausencia total durante la fase de recepción de la votación es motivo suficiente para considerar que la mesa directiva de casilla se integró indebidamente. Entonces el tribunal durante muchos años dijo, si no hay escrutadores, se anula la votación en la casilla. Pero viene este recurso de reconsideración 404-2015 y se interrumpe esta jurisprudencia. Esta 32-2002 ya no es vigente, la interrumpe la Sala Superior en el 2015 y crea una nueva. Acuérdense, siempre se puede interrumpir la jurisprudencia y crear jurisprudencia nueva vigente. ¿Qué dice esta nueva jurisprudencia a partir del 2016? Es la jurisprudencia 44-2016. Ahí la pueden localizar rápidamente en internet y nos dice, mesa directiva de casilla. Es válida su integración sin escrutadores. Vean cómo cambia radicalmente el criterio y a partir de este 2016, dice la Sala Superior, con que esté el secretario y con que esté el presidente, es suficiente porque son la mitad de los que integran la mesa directiva de casilla y entonces ellos pueden cumplir o pueden sustituir todas las actividades de los escrutadores. Entonces ahorita el problema es que nada más está el presidente, porque la Sala Superior dice, con el presidente y el secretario ya la hicimos, ¿no? Estamos del otro lado. Pero bueno, adelante, Edgar. ¿Sí, Edgar, andas por ahí? Edgar, ¿querías participar? A ver, ¿se escucha? Sí, sí se escucha, Edgar. Solo para preguntar, en caso de que fuera una elección concurrente, entonces ¿se necesita el presidente y los 2 secretarios? ¿O sigue vigente esta jurisprudencia que dice que nomás secretario y presidente? Exactamente, es muy buena tu intervención, Edgar, porque esta jurisprudencia se refiere a una elección no concurrente, donde solamente en las no concurrentes, es decir, cuando no hay federal con local al mismo tiempo, entonces nada más va un presidente y un secretario. Tu pregunta es muy buena, no tenemos un caso donde sea concurrente, pero se entiende que si dice la jurisprudencia que es suficiente con la mitad de los funcionarios, con el presidente y el secretario, yo creo que en una concurrente, pues sí tendría que estar el presidente y los 2 secretarios, aunque no estén los escrutadores. Sin embargo, habrá que esperar que llegue este caso a un caso de una casilla concurrente donde hay más funcionarios. Aquí, como lo dices muy bien, la jurisprudencia nos habla de 4 funcionarios, pero podemos tener casos donde existan otros 2 más, un secretario más y un escrutador más, entonces habrá que ver cómo interpretamos esta jurisprudencia vía una casilla con más funcionarios. Sí, adelante, Martín. Gracias. Sí, como bien menciona, profesor, en el caso de las elecciones concurrentes, le recuerdo, aquí en Colima hemos tenido el caso de la casilla única desde 1991, entonces, para el caso del secretario 1, él tiene asignado lo que son la recepción, bueno, los documentos de la elección federal.
es decir, presidencia, senadurías, diputaciones federales. En el caso del secretario 2 es para las elecciones locales. Entonces me parece que deberían estar los dos secretarios, porque cada uno tiene sus atribuciones, y en caso de que solamente sea uno, pues sí pudiera haber cierta confusión al momento del llenado de las actas y pudiera generar en una impugnación o en una, más bien generaría una impugnación posiblemente y también una posible anulación. Así es, Martín, como lo señalas tú y nuestro compañero Edgar, pues yo creo que aquí sí tendrían que estar los dos secretarios, ¿no? En una elección concurrente, pues yo creo que sí tendrían que estar el presidente y los dos secretarios. Si faltara algún secretario, pues entonces sí podría anular la elección. Como dice muy bien Martín, si faltara el secretario que le corresponde la organización de la elección local, a lo mejor se podría anular la elección local porque solamente estaba el presidente. Y si falta el secretario que le corresponde a la organización de la elección federal, quizás se podría anular la elección federal porque nada más estaba el presidente y no había secretario para la elección federal. Pero aquí está la duda si el secretario de la elección federal pues le entra a las dos elecciones. ¿Qué haría el tribunal? ¿No? Entonces habría que esperar ahí un criterio del tribunal, pero también, como lo menciona Martín muy bien, fíjense, el primer estado que tuvo casilla única fue Colima. Y fue ampliamente criticado y muchas veces dijeron, pero ¿cómo en Colima se les ocurre que una casilla reciba todas las elecciones? No van a poder con eso. Tiene que haber dos casillas, una para la local y otra para la... Y se cuestionó mucho. Y luego, ¿qué creen? Los resultados en Colima indicaron que donde menos errores hubo fue en Colima. Entonces uno dice, pues ¿cómo en Colima se equivocaron menos? Sí tenían que contar los votos de la elección local y tenían que contar los votos de la elección federal en una sola casilla. ¿Cómo que se equivocaron menos que en los estados que tenían dos casillas? Pues se equivocaron menos. Y ya les dije que somos bien listos, pero no por eso. Se equivocaron menos en Colima, ¿saben por qué? Porque al instalar solamente una casilla, pues el instituto escogió a las personas con más alto índice de escolaridad. Entonces, en esas casillas estaban personas pues que tenían secundaria, tenían prepa, tenían universidad, y en los estados donde tuvieron que instalar dos casillas, pues necesitaron sacar funcionarios con más bajo índice de escolaridad porque necesitaban más funcionarios, en vez de 7 necesitaban 14, entonces tenían un nivel más bajo de escolaridad y se equivocaron más. Entonces, a partir de que vieron que en Colima sí funcionaba el tema de la casilla única, pues después viene la reforma electoral y se incorpora este tema de la casilla única en todas las elecciones concurrentes, como sucedió en el 2021. Todas y todos los que votamos en el 2021, pues nos acordamos que solamente había una casilla, ¿no? Pasó a la historia este tema de una casilla local y una casilla federal, y primero vamos a la casilla federal, emitimos nuestros votos, y luego vamos a la casilla local. Ahora solamente hay una casilla cuando las elecciones son concurrentes. Y ahorita que tenemos elecciones estatales nada más, pues obviamente también nada más se va a instalar una casilla. Sí, adelante, Hugo. Sí, si bien tenemos la casilla única, se incrementa el número de funcionarios. En vez de 4 tenemos 6 más los 3 suplentes generales. Aquí la cosa es de que el funcionario propietario tiene 45 minutos de tolerancia para llegar a asumir su puesto el día de la elección. La cita es a las 7:30 de la mañana y las suplencias se dan hasta las 8:15. Yo he notado, bueno, por lo del, como yo mencionaba, del sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral, el SIGE, que es más probable al tener 6 funcionarios que uno de ellos llegue a faltar, y que normalmente las elecciones en ninguna casilla por este mismo motivo no van a empezar a las 8 de la mañana. O sea, obviamente ya nos explicó, no hay ninguna ley que diga que tiene que ser forzosamente a las 8 de la mañana, pero tenemos en consideración de que ya tenemos ciudadanos formados para poder votar porque se tienen que ir a trabajar y demás, y empieza el descontrol y las suplencias no empiezan hasta las 8:15, ¿sí?
Entonces, es mayor el porcentaje teniendo 6 funcionarios a que alguno nos falte que si nada más fueran 4. ¿Es cuánto, profesor? Sí, muchas gracias, Hugo. Y claro, pues la presión llega también para el Instituto Nacional Electoral, que ahora le dieron esa atribución. Acuérdense, con la reforma 2014, resulta que ahora el encargado de capacitar y complementar a todos y cada uno de las funcionarias y funcionarios en la casilla, pues es el INE. Luego lo hacen convenio con los institutos, pero es una responsabilidad directa del INE y como dice Hugo, pues bueno, pues ahora no tienen que ser 4, tienen que ser 6, entonces se vuelve muchas veces en algunas casillas el tema más complejo. Sin embargo, pues ya aquí les dejo esta jurisprudencia muy importante donde dice el tribunal, si tenemos presidente y secretarios, pues estamos del otro lado. Ya no aplica que porque no hay escrutadores se va a anular la votación. Lo que se aplicó durante muchos años, y durante muchos años se anularon votaciones en casillas porque no llegaron los escrutadores. Ahora ya no sucede eso, con que tengamos a los secretarios, al presidente, no se va a anular la votación. Sí, adelante, Jaime. Sí, nada más rápido, para Sí, retomar claro. lo anterior, nada más para recordar, si un votante se lleva por accidente o a propósito lo que viene siendo la boleta, los registros tienen que ser como nulos si se lleva su boleta. Es cuanto de mi duda. Así es, mira, si se lleva la boleta, simplemente no vamos a declarar el voto ni nulo ni válido, porque no hay voto, no hay boleta. Pero va a haber una inconsistencia porque, por ejemplo, la lista nominal votaron 100 boletas sacadas de la urna, 99. Entonces va a haber una inconsistencia de un voto y entonces ahí viene el tema de que pues se va a tener que abrir muchas veces el paquete, se va a tener que volver a contar todo, nos va a seguir faltando un voto y ese voto pues no va a contar. En pocas palabras, no va a ser voto ni nulo ni válido, va a quedar ahí como un voto que no se contabilizó a favor de ningún partido político ni de ninguna candidatura independiente, porque en pocas palabras desapareció el voto. Ni siquiera tuvieron los escrutadores, pues, la oportunidad de decir el voto es nulo, el voto es válido, simplemente es una inconsistencia y no coinciden los datos de los que están en la lista nominal con las boletas sacadas de la urna. Así quedarán como nos falta un voto. Disculpen, en ese caso, ¿qué haría la mesa directiva? ¿Lo reportaría en mesa de incidencias? Sí, no, simplemente la mesa directiva de casilla llena el acta de escrutinio y cómputo y se dice, pues yo conforme a la lista nominal votaron 100 y boletas sacadas de la urna 99. Así pasa el acta y así lo llena, pone lista nominal 100, pone boletas sacadas de la urna 99, votación recibida para todos los partidos políticos 99 y así pasa el acta y así se suma ya directamente en el Consejo Distrital. Pues ya se infiere pues que alguien se llevó la boleta a su casa o que se perdió esa boleta, en fin, ese voto no va a contar. Sí podría levantar una hoja de incidentes el presidente de la casilla, si lo quisiera, y decir, pues aquí nos faltó una boleta que pues entendemos se la llevó el ciudadano a su casa y no la emitió en la urna, porque el ciudadano sí se presentó en la casilla conforme a la lista nominal, pero no introdujo la boleta en ninguna urna y así quedará el dato y pues ese voto no contará para ningún partido, pero tampoco estará en la cifra de votos nulos, porque los votos nulos sí entraron a la urna, ¿no? Simplemente cuando lo sacaron, pues dijo el escrutador, este voto es nulo, porque no sabemos exactamente por quién quería votar. Sí, adelante, Hugo. Sí, perdón, nada más para terminar, podríamos decir de que está en una especie de limbo procesal ese voto, ¿no? O sea, está como que al aire, ¿no? Exacto, no va a contar, simple y sencillamente no va a contar ni en votos, acuérdense. Sí, Hugo, acuérdense, hay 3 tipos de votos, válido, nulo y de candidatos no registrados. Eso es lo que se tiene que llenar en el acta. Votos para los partidos, votos nulos y votos de candidatos no registrados, que parece que lo mismo, pero no es igual. Una cosa es un voto nulo y otra cosa muy distinta es un voto a candidato no registrado. Entraría en no registrado. ¿Perdón? Perdón, disculpe. Entonces, la boleta que falta podría entrar no registrado, ¿no, verdad? Ni siquiera No, entra ya. no, porque esa no sabemos si votó, por quién votó, si es nulo, si es no registrado, simplemente no apareció en el conteo esa boleta y se infiere que el ciudadano se le entregó, pero no la emitió, o sea, no la
depositó en ninguna urna y ese voto no va a contar. Si Hugo, ¿querías otra cosa? ¿Otro Sí, comentario? disculpe que esté tan participativo. No, está muy bien, ustedes éntrenle. Bueno, lo que sucede es de que muchas veces las casillas se instalan en un mismo sitio y tenemos instaladas hasta 3, 4, 5 más casillas en un mismo lugar. Entonces está entrando el ciudadano a votar y se llegan a confundir. O sea, muchas veces no es de que se lleven la boleta a su casa, muchas veces es de que se equivocó de urna. O sea, es decir, o hasta de casilla. O sea, si tenemos 3 elecciones, muchas veces se equivocó o sea, en vez de colocar la de diputados federales, la colocó en la de senadores y la de senadores en la de presidencia. Y muchas veces se equivoca hasta de casilla, es decir, fue y colocó la boleta en otra casilla que está, o sea, en vez de colocarla en la básica, colocó sus boletas en la casilla en la casilla contigua 1. Eso puede suceder porque se hace ahora sí que amontonadero de personas al momento de votar, y entonces en una casilla nos va a hacer falta una boleta, pero en la otra casilla les va a sobrar una. Sí, o sea, si en la lista nominal tenemos 100, en una casilla nos vamos a decir que tenemos 99 y en la otra les va a aparecer 100, o sea, 101, por decirlo así. Entonces, lo más recomendable para que, si es que llega a suceder esto, es sí tener informado a los funcionarios de mesa directiva de que lo anoten en la hoja de incidentes para que pues se despejen dudas, ¿no? Porque si el ciudadano pues se llega a confundir. ¿Es cuánto? Así es, en ese caso, como dices Hugo y como también lo señala Ernesto, debe haber una debida coordinación entre las personas que reciben los votos federales y las que los reciben los votos locales. Y si a mí en mis urnas locales me aparece un voto federal, pues pasárselo a la persona que está haciendo el conteo de los votos federales. Y si en mis urnas federales me aparece un voto local, pues pasarlo a la persona que está haciendo el conteo de los votos locales. Pero debe haber una muy buena coordinación, porque si no, lo que va a pasar es que en un paquete federal se puede ir una boleta local y la van a encontrar hasta el Consejo Distrital Federal, y ahí ya va a ser muy difícil cambiar esa boleta o mandarla a los votos. Entonces, ahí entre los funcionarios de la mesa directiva de casilla debe haber una especial coordinación para que si yo me encuentro boletas federales en las urnas locales, pues ahí dentro de la misma casilla, inmediatamente decirle al escrutador que está haciendo el conteo de las otras boletas, oye, ¿sabes qué? Aquí me apareció una federal, cuéntala tú, porque tú estás contando las boletas federales. Porque si no hay esa debida coordinación, como dice Hugo, pues puede pasar que lo que no se llevó el ciudadano la boleta a su casa, lo que pasó es que la puso en una urna que no correspondía, ¿no? Sí, adelante, Martín. Sí, gracias nuevamente. En esos casos, las casillas están diseñadas para que los funcionarios cumplan un papel. Me refiero en este caso, a los escrutadores. Hay un escrutador que está en la mesa apoyando a presidencia y a secretarías con lo que es el marcado de la credencial y de la tinta indeleble. Y hay un escrutador o escrutadora que va a estar apoyando a la ciudadanía para orientar en el caso de cómo insertar las boletas dentro de las urnas correspondientes. Como bien decía Ernesto, las boletas vienen de colores, también las urnas vienen de colores. Sin embargo, sí se puede dar de repente el caso de que el ciudadano simplemente entre la confusión o que se amontone la gente, se lleva su boleta. Aquí la duda que yo tengo, en algunas capacitaciones del INE, les decía, me ha tocado ser capacitador, nos comentan que que no se puede extraer por parte del ciudadano su boleta. Ahí es como el choque de, es su derecho, es su voto, pero también es papelería electoral, entonces es extracción de papelería y por tanto sería un delito. Ahora, en el caso de que si se da, recordemos que al final hay un escrutinio y cómputo. Ahí en ese momento, si hay boletas que no corresponden a esa votación, a esa elección, se separan por parte del funcionariado y después se suman a esa elección. Si llegara a traspapelarse una boleta en un paquete local
y realmente es federal, hay mecanismos de coordinación que al momento de los cómputos se va informando y hay una comisión que se encarga de trasladar de lo federal a lo local y de lo local a lo federal, tratando de subsanar de la mejor manera posible todos esos detalles. Era mi comentario. Sí, muchas gracias, Martín. Pues sí, el sistema es muy eficiente y por lo general se trata de localizar esa boleta, pero bueno, en el tribunal sí hemos tenido casos donde llegan y pues nos faltan 2, 3 boletas y por más que los escrutadores estuvieron buscándola, como dicen por ahí, hasta las 3 de la mañana, no encontraron esa boleta, entonces se deduce o se infiere pues que se la llevó el ciudadano la boleta a su casa porque sí está ahí, sí exhibió su credencial, sí aparece en la lista nominal, sí se le dio la boleta, pero resulta que falta una boleta en la urna, pueden ser muchos los motivos, pero se han llegado casos al tribunal, insisto, donde no coinciden esos 3 rubros en ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, boletas sacadas de la urna y votación de todos los partidos y las candidaturas independientes. Y puede ser un error, y como dice Martín, eso también está la figura ahí del recuento de votos, eso puede provocar que se tenga que abrir el paquete y volver a contar todo nuevamente, a ver si se pueden subsanar esos errores. Sí, Martín, adelante. Perdón, se me pasó. Comentaban que de repente, si las casillas normalmente cuando están en una sola instalación, tratan de equilibrarse el número de boletas, es decir, si tengo una sección donde hay, más bien, una escuela, donde tengo 4 casillas, las 4 van a recibir la misma cantidad de votos, con excepción de si el número de ciudadanos pues es impar, supongamos. ¿Qué es lo que pasa si de una casilla se extrae una boleta y se deposita en otra? Cuando hay un faltante, se anota en la hoja de incidentes y se anota en el acta de escrutinio y cómputo. Ahí no habría tanto problema porque el ciudadano pues decía, pudiendo ejercer su derecho de es mi voto, pues yo me lo llevo y no lo uso. Pero si llegara a pasar de que lo depositan en otra urna, ahí sí tendríamos un problema porque hasta donde tengo entendido, se puede impugnar la casilla porque hay más boletas de las que debería de haber y eso es una irregularidad. Ahora sí es cuanto. Exactamente, muchas gracias, Martín. Ahora, antes de entrar ya rápidamente a las causales de nulidad de elección, que las vamos a citar para que es un plan para que se metan después al curso de nulidades todo entero, pero antes simplemente la pregunta que les quería hacer, que ayer la dejamos ahí en el aire, es ¿qué hacemos si una boleta trae las 3 marcas de la coalición? A ver, Martín, ¿qué hacemos ahí? Cuando la boleta, el ciudadano la marcó los 3 de la coalición. No puede ser un voto nulo porque pues está marcando los 3 de la coalición, pero entonces, ¿a quién le damos el voto? Por ejemplo, me voy al 2021, Morena, PT o ¿cuál era el otro? O el Verde. El verde. ¿A quién le damos el voto? Si la boleta tiene, ¿cómo le hacemos si soy escrutador, cómo le hago en la casilla? Ok, cuando es la votación en la casilla, mencionaba, no sé si era César, ayer, hay un mantel de clasificación en donde vienen todas las posibilidades, es decir, vienen los partidos individuales, si yo voto solamente por partido A, pues ahí viene voto para partido A. Si yo voto o marco 2 partidos, también viene esa opción de clasificar. Y si viene con 3 marcas y esa opción válida, también es una clasificación. En las actas de escrutinio y cómputo van a venir cuántos votos obtuvo cada partido en lo individual, cuántos votos obtuvo la coalición solamente con 2 partidos y cuántos votos obtuvo la coalición con 3 partidos. Así es como se clasifica. En lo que es la casilla no hay tanto problema. Donde puede haber un problema al momento de la representación proporcional es cómo asignar cuántos votos tiene cada partido. Ahí lo que se hace es, si yo tengo, por ejemplo, PRI y PAN, que fueron en coalición esta vez, y PRD. Si yo tengo, por ejemplo, 67 votos, ¿qué es lo que pasa? Le entrego a la coalición, si son los 3, 22, 22 y 22. Y hay 2 criterios para identificar
quién se va a quedar con ese voto o con esos dos votos. Supongamos que son 68. Repartí 22 a cada uno. El primer criterio es quién obtuvo la mayor cantidad de votos en lo individual. Si esta vez lo tuvo el PAN, yo le voy a asignar un voto al PAN. Si en segundo lugar habrán quedado el PRI y el PRD con la misma cantidad de votos, ahí no aplica quién obtuvo más votación en esa elección, sino que nos vamos a quién tiene el año de registro primero. Es decir, en este caso, el PRI por antigüedad, pues es mucho más antiguo que el PRD y ese es el segundo criterio. Entonces, en este caso, el PAN obtendría 23 votos, el PRI obtendría 23 votos y el PAN 22, pero eso solo hasta la cuestión de los cómputos distritales o municipales. En la casilla, los funcionarios, para evitarles que tengan tantas, de por sí es muchísima información la que manejan, se les entrega esos manteles y nada más anotan en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo. Sí, gracias, Martín. Adelante, María. ¿Sí se escucha? Sí, María, y tú eres la primera mujer en participar, ¿eh? Yo no sé qué está pasando con las mujeres el día de hoy. Eres la ¿verdad? primera. Sí, adelante. Lo que pasa que tanto conocimiento de usted, pues es poco el tiempo y preferimos aprovechar. Les digo que tienen que entrar diplomado de nulidades porque no ¿verdad? van a alcanzar. Sí, adelante, María. Bueno, yo tengo entendido que solamente cuenta para el candidato o candidata y para ningún partido. Para el candidato, candidata. Ah, mira, les voy a Y explicar ningún rápidamente partido. la historia, como nos los dijo Martín y también María, y por ahí Fabiola también participó. Fíjense, lo que pasó es esto. Primero las leyes, cada ley local tenía una diferente distribución. Las leyes locales, algunas decían, bueno, si marcas los 3 de la coalición, nada más cuenta para el candidato, como dice María, así lo decían algunas leyes antes del 2014. Otras leyes antes del 2014 decían, si marcas los 3 de la coalición, pues se le va a dar al partido de mayor votación. Todos los votos. Imagínense que en una casilla encontremos 10 boletas con marquen los 3 de la coalición, pues eso se los llevaba el partido que tuvo mayor votación de los 3, los 10 votos. Es más, en Colima así decía la ley. Viene la reforma 2014 y en la reforma 2014 ya quedó esto mucho más claro. En el 2014 se dijo, bueno, si tenemos, por ejemplo, en una casilla 10 boletas con 3 marcas, lo que tiene que decir, como decía Martín, lo que tiene que hacer ahí el presidente y los funcionarios de la casilla es poner en un rubro especial, no darle el voto ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD, sino en un rubro especial del acta de escrutinio y cómputo se pone 10 boletas con 3 marcas. Eso se hace, o sea, 10 votos para la coalición A o para la coalición B. Eso se hace en la casilla. Entonces tenemos en la casilla, por ejemplo, en este 2021 hubo 2 coaliciones, coalición 1, coalición 2. Si tenemos 10 boletas con 3 marcas de la coalición 1, pues ponemos en el acta de escrutinio y cómputo 10 boletas con 3 marcas. Así se va al Consejo Distrital. Cuando llega esta acta de escrutinio y cómputo en el Consejo Distrital, en el Consejo Distrital dicen, pues aquí hay 10 boletas con 3 marcas. ¿A qué partido le vamos a dar esas 10 boletas? Actualmente la ley federal y también las leyes locales nos dicen, pues se distribuye igualitariamente, como dice Fabiola. Entonces en el Consejo Distrital decimos, pues 3 votos para el PRD, 3 votos para el PRI y 3 votos para el PAN. Nos sobra 1. ¿A quién le damos ese voto que nos sobra? Al partido que tuvo mayor votación de los 3. Si tuviéramos 11 boletas, ya la ley no nos dice nada. Pero ¿a quién le damos el voto número 11? Por lógica, al de los 2 partidos que me quedan, al que tuvo mayor votación de esos 2, le voy a dar la boleta 11. Entonces van a ser, primero, se distribuye igualitariamente 3 votos para cada partido, van 9. Y luego el voto número 10 al partido que tuvo mayor votación de los 3, y el voto número 11 al partido que tuvo mayor votación de los 2 que me quedan. Así se distribuyen los votos de la coalición, pero ojo, nunca va a contar una boleta para los 3 partidos. Eso es imposible. Entonces yo no sé por qué los ciudadanos, muchos ciudadanos y ciudadanas dicen,
el día de la elección, pues para que amarre voy a marcar los 3 de la coalición. Pues eso es un error. Y fíjense, lo peor del asunto es que ese ciudadano o esa ciudadana que marcó los 3 ya no supo por qué partido votó. Ya está seguro que votó por el candidato que es el mismo, pero ese ciudadano ya no va a saber si su voto quedó en el PAN, si su voto quedó en el en el PRD o si su voto quedó en el PRI. No va a saber. Por eso la boleta nos dice al principio, marque el recuadro marque el recadro de su preferencia, solo uno. Porque si marco los 3, yo ya no voy a saber por qué partido voté. Lo único que voy a saber es que voté por ese candidato, pero ya no voy a saber en el INE a quién le dieron ese voto de los 3 partidos. Lo mismo sucede con Morena, PT y Verde, etcétera. Si marco los 3, pues ya no sé si mi voto quedó en Morena, en el Verde o en el PT. Por eso es muy importante solamente marcar un solo voto, ¿no? Por ahí alguien quería participar, creo que ahí estaba alguien. Si no, bueno, ya terminamos rápidamente con las causales de nulidad de elección. La ley general nos habla de que se puede anular una elección, fíjense, cuando no se instala el 20% de las casillas en un distrito de diputaciones federales. Eso el INE y el anterior IFE jamás ha sucedido. Siempre en todos los procesos electorales instalan 99.9%. 0.8% de las casillas. Entonces, ese supuesto nunca se ha dado. El segundo supuesto es que se anule la votación en el 20% de las casillas. Esto que vimos, pues voy a anular la votación en una casilla. Se anuló la votación en el 20% de las casillas, se anula en automático la elección. Por eso les decía, en una elección municipal donde se instalaron 4 casillas, pues con que se anule una casilla, ya es más del 20% y se anula la elección. Con anular la votación en una casilla nada más. Entonces, ojo, ese criterio no aplica para elecciones grandes, como pueden ser de diputaciones federales, pues son 500 casillas, el 20% de 500 casillas, pues son 100. Va a estar difícil anular 100 casillas. Pero en un municipio donde se instalaron 6 casillas, 8 casillas, pues sí se puede anular el 20% y se va a anular la elección. Entonces, realmente estas causales aplican para elecciones pequeñas, no federales, pero bueno, ahí está. Y luego, cuando los 2 integrantes de la fórmula resulten inelegibles, si es inelegible el propietario, pues entra el suplente, pero si también es inelegible el suplente, entonces ahí se tiene que convocar una elección extraordinaria, se anula la elección. Inelegible quiere decir que no cumplió con los requisitos para ser diputado o ser diputada, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo que no cumplió con los requisitos ya que ganó la elección? Si cuando se registró sí cumplía, porque el INE tiene que revisar si cumples con los requisitos cuando te registras. Pues a ver, puede ser que cumplas con los requisitos cuando te registraste y puede ser que ya no cumplan los requisitos cuando ganaste la elección, pero ¿cómo? Pues imagínense que durante la campaña te dictan un auto de formal prisión o un auto de vinculación a proceso y te suspenden tus derechos político-electorales. Pues resulta que cuando te registraste no tenías ese auto de formal prisión, pero cuando ganaste la elección ya lo tenías. Entonces puede ser que el INE o el Instituto Estatal Electoral te diga eres inelegible porque te dictaron un auto de vinculación a proceso. Y tu ley local dice que se suspenden tus derechos político-electorales por un auto de vinculación a proceso o de formal prisión. Pero ojo, no se vayan con la finta. Aquí nos dice Beatriz que así pasó en varios casos en Veracruz. No se vayan con la finta porque entonces yo me voy al tribunal como candidato o candidata y el tribunal tiene un criterio muy claro que dice un auto de formal prisión o un auto de vinculación a proceso no suspenden tus derechos político-electorales. Eres elegible aunque tengas un auto de formal prisión. ¿Por qué? Porque deben de protegerse 3 derechos humanos fundamentales. El derecho a ser votado, 2, presunción de inocencia y debido proceso. Ojo, un auto de vinculación a proceso, un auto de formal prisión, no quiere decir que sea culpable. Entonces, como no quiere decir que sea culpable, no me pueden suspender mis derechos político-electorales. Necesito una sentencia y definitiva, no de primera instancia.
Entonces, muchos candidatos han ido al tribunal a decirle, oye, pues resulta que el INE me dijo, el Instituto Electoral Local me dijo que no puedo ser elegible y puso al suplente, porque tengo una autoformal prisión. Entonces el tribunal le ordena al instituto o al INE, ¿sabes qué? Si es elegible porque no tiene una sentencia definitiva y aplica presunción de inocencia y debido proceso. Entonces, para ser inelegible, tengo que tener una sentencia definitiva. Si tengo la sentencia definitiva en mi contra, entonces sí, voy a ser inelegible entre el suplente. Pero fíjense, también han llegado casos sí, aquí también nos dice Jaime, ¿no? Que hay otro caso en Chihuahua. Fíjense, también han llegado casos al tribunal donde son inelegibles los dos. Tuvimos una elección de diputaciones locales en Sonora, donde fíjense, dos ojos, si ustedes un día quieren ser candidatos, fíjense muy bien con quién van en la fórmula, ¿eh? Porque en Sonora es un caso real, ganó la fórmula. ¿Y qué creen? El suplente mató al propietario para entrar él en funciones. Luego se dieron cuenta ahí y entonces el suplente fue prófugo de la ley. Entonces no había ni propietario porque lo mataron y el suplente se fue del estado. Entonces se convocó a elección extraordinaria porque no teníamos ni candidato suplente ni candidato propietario. Y ahí nomás se los dejo ahí como anécdota. Quien ganó la elección extraordinaria fue la esposa del propietario que asesinó el suplente. Luego tuvimos otro caso donde también, ¿saben quién impugnó que era inelegible el propietario? El suplente. Y fue el suplente y le dijo al tribunal, es inelegible el propietario porque no renunció a su cargo en la fecha que tenía que renunciar. Después yo fui con él y cobramos la quincena en el cajero. Ándale pues, entonces el suplente impugnó al propietario y quedó como ejerció el cargo el suplente y el propietario pues no, porque no había renunciado a su cargo en tiempo, en el momento que indicaba la ley. Entonces muchas veces tenemos casos así, que muchas veces impugna el propietario al propio suplente o muchas veces no tenemos ni propietario ni suplente, entonces tenemos que irnos, ¿no?, a una elección extraordinaria. En senadores es similar, nomás que no estamos hablando de un distrito. En senadores tienen que anularse el 20% de las casillas en un estado o no deben instalarse el 20% de las casillas en un estado o los integrantes de la fórmula también pueden ser en un momento dado inelegibles. Y luego para la elección presidencial se incorporaron causales de nulidad, ¿no?, en el 2007. Por primera vez con una reforma que tuvimos en el 2007, se incorporaron causales de nulidad para presidente de la República, pero están muy limitadas porque solamente dicen, cuando, fíjense, no se instala el 25% de las casillas en todo el país, pues va a estar bien muy difícil para que al INE se le pase no instalar el 25% de las casillas. O la segunda causa nos dice, cuando se anulen el 25% de las casillas en el país. Pues está bien, está muy difícil también para que el tribunal diga se anula la votación en el 25% de las casillas del país. Pues estamos hablando de 160,000 casillas que se instalan en la elección presidencial, 170,000, no sé cuántas van a ser para el 24, pues que se anule el 25% de las casillas va a ser muy difícil. Solamente la única que se podría actualizar es que el candidato ganador resulte inelegible. Podría darse un caso donde el candidato ganador no cumpla con los requisitos, sea inelegible y entonces tenga que anular la elección presidencial, pero es muy difícil porque obviamente los partidos políticos, pues lo primero que revisen es que su candidato a la elección presidencial, pues sí cumpla con todos los requisitos para que ningún partido impugne su inelegibilidad, ¿no? Empezando por residencia, etcétera, ¿no? Y luego lo que, ya con esto terminamos, lo que decía el compañero, aquí en el 2014, la Constitución. Ojo, ¿por qué se reformó la Constitución y no la ley? Se reformó la Constitución porque la idea de los legisladores y los legisladores en el 2014 era poner estas causales de nulidad en la Constitución. ¿Cuál es la diferencia que estén en la Constitución y no estén en la ley? Que si están en la Constitución aplican para todas las elecciones, en todo el país, porque es una disposición constitucional. Si estuvieran en la ley, pues nomás aplican para las elecciones que marca esa ley. Pero como están en la Constitución, entonces dijo el legislador, van a aplicar en todas las elecciones.
desde municipales hasta la presidencial. ¿Y qué dicen estas nuevas causales de nulidad? La ley establecerá un sistema de nulidades de las elecciones federales y locales. Entonces, desde ahí la Constitución nos dice, estas causales se aplican para federales y locales. Por violaciones graves, dolosas y determinantes. Viene la misma figura de la determinancia que ya estudiamos, que dice que para que se anule la elección debe ser determinante la irregularidad. Y se crean 3 nuevas causales que van a aplicar en este 2022, en el 23 y seguramente en el 24. La primera es, se excede el gasto de campaña en un 5%. Si un partido político y su candidato gastan más de un 5% de lo que les autorizaron en la campaña, rebasan los topes por más de un 5%, nos dice la Constitución, se va a anular la elección. La segunda causal, se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión. Pero fíjense cómo la causal de nulidad no nos dice cuánto tiempo en radio y televisión, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, nada más dice se compre o se adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión no previstos por el INE. Acuérdense que el INE es la única autoridad que puede autorizar qué cobertura informativa van a tener los partidos políticos en radio y televisión. Es decir, todos los partidos políticos tienen derecho a salir en radio y televisión. El INE es el que va a decir cuántos minutos sale cada partido político y será de forma gratuita. Entonces nos dice la causal de nulidad, donde veamos propaganda política en radio y televisión no autorizada por el INE, se puede anular la elección. Ya sea que se compre, aquí nos pregunta Martín, ¿por qué se establece un 5%? Pues así lo decidió el legislador. Dijo 5%, puede haber dicho 10, 20%, pero el legislador se puso muy exigente y dijo, no más el 5%. Pero ahorita vamos a ver algunas tesituras, ¿no? Pero con que rebases el 5, hasta ahí llegamos. A ver, Sujei, adelante. Otra mujer, me da mucho gusto. Hola, buenos días. No, nada más ahí en el segundo punto que menciona, el segundo inciso, se me viene a la mente ahorita justamente el problema de las elecciones pasadas con el Partido Verde, ¿no? De repente todavía no está bien regulado, digamos, la publicidad en redes sociales y cómo es que se hizo todo este problema en donde se infiere que el Partido Verde le pagó a influencers de internet, redes sociales, pues para que promocionaran sus propuestas y que incitaran al voto a sus seguidores, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué habría que esperar? ¿Una regulación o si esto sigue ahí? O sea, porque creo que no es la primera vez que el Partido Verde lo hace. Inclusive se me viene muchísimo, ese ejemplo me muy grabado de cuando inclusive en partidos de la América se veía hacia al fondo las pantallas de LED con logos del Partido Verde, ¿no? Entonces no me acuerdo en qué elección donde sucedió eso, pero el punto es que se veían y no es la primera vez que este partido incurre en este tipo de faltas. Entonces, ¿qué es lo que viene para este tipo de cosas? Para ya evitar que los partidos como que le den la vuelta a la ley de decir, bueno, esto no me lo prohíbe, todavía lo voy a aplicar, pero si ya pasó una, ya pasó 2 veces, ¿cómo evitar que pase una tercera vez? Gracias. Sí, muchas gracias, Sujei, por tu participación. Y sí, efectivamente, muchas veces el tribunal, como lo dice también Jaime, ya ha sancionado a los partidos políticos por este tema de redes sociales, pero sí lo que sí es muy urgente es tener una reforma electoral donde se incorpore este tema de redes sociales, porque si ustedes ven aquí las causales de nulidad, nos hablan de se compre o adquiera cobertura informativa en tiempos en radio y televisión, y lo que todos nos preguntamos en el 2014 en el tribunal fue, ¿y las redes sociales dónde quedan? No está configurado el tema a nivel constitucional ni a nivel legal de redes sociales. No están reguladas las redes sociales en la ley. Entonces sí es muy importante que en una próxima reforma electoral se regule este tema, porque el tribunal es el que ha sancionado en algunos casos por utilizar redes sociales, y el criterio actual del tribunal es, si es de forma espontánea, no se puede sancionar porque es ejercicio de la libertad de expresión. Pero si por ahí vemos que hay compra o adquisición de cobertura informativa
En redes sociales, eso sí se puede sancionar, lo ha dicho muy claramente el tribunal. Entonces, por ejemplo, a esta segunda causal de nulidad habría que agregarse, se compra o adquiere la cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, o también tiempos en redes sociales. Sí, Sujei, adelante. Es que bueno, ahorita se me vino rapidito a la mente que a veces como que en tema de redes sociales, como que todo lo quieren enfocar a la libre expresión, ¿no? Es decir, a mí me ha tocado muchas veces que dicen, es que yo como ciudadano apoyo a tal partido. Sí, está bien, es correcto, pero muchas veces se valen de eso los mismos partidos políticos para incitar a su gente de casi obligarlos, ¿no? Porque aunque a veces uno no lo crea, sí hay gente que trabaja en eso para los partidos políticos, así como de tú te vas a encargar de promover y divulgar y en cualquier publicación decir y hacer, y no, entonces, e inclusive, pues yo creo que ya en el caso del Partido Verde sí tuvo que haber perdido ya hasta el registro, porque en el año pasado recuerdo que influencers lo dijeron tal cual, el Partido Verde me pagó, entonces, ¿por qué nada más volverlo a sancionar y por qué no decir, o bueno, ya incurriste en algo que definitivamente está mal, porque sabemos que es dinero que se ocupa de las mismas prerrogativas, entonces no creo que la sanción sea ya suficiente en casos como estos, porque entonces volvemos al mismo punto de hacer publicidad fuera de la ley y a veces como usando prácticas que no, o sea, no debería ser así, ¿no? Entonces también nosotros a veces tal vez no nos fijamos, pero somos parte del problema, ya sea trabajando en eso o publicando eso o prestándonos ese tipo de cosas que sabemos que en el fondo pues están mal, ¿no? Exactamente, Sujei. Muchas gracias por tu participación. Y sí, creo que aquí la idea será incorporar a la legislación que se regule en redes sociales, sobre todo si hay dinero de por medio. Las redes sociales deben ser espontáneas, en ejercicio de la libertad de expresión, pero si hay dinero de por medio en una elección, entonces ahí sí se tiene que regular y se tiene que sancionar si es que se le metió dinero a una red social para que una persona famosa hable a favor de un partido político y no sea de forma espontánea, siempre lo está haciendo porque hubo dinero en la elección y se tendría que revisar y en un momento dado aplicar sanciones como esta de anular la elección o en un caso como pues podría ser también suspensión del partido político de su registro para un próximo proceso electoral o inclusive hay sanciones de pues, suspensión definitiva del registro de un partido político, pero sí es muy necesario regular sobre todo el dinero que entra en redes sociales a favor o en contra de un partido político o de un candidato. Sí, por ahí quería participar alguien más, una mujer por ahí vi. Sí, Areli, adelante. Sí, gracias. Buen día a todos. Consultarle, doctor, respecto Sí. de la causal de gastos de campaña, ¿ya se empató en la revisión que hace el INE sobre sus informes de fiscalización para que el resultado de ese posible rebase se haga con el tiempo, con la oportunidad de vida, antes de que el candidato, bueno, ya el ganador de la elección asuma el cargo? Porque recuerdo que no estaban tan empatados los tiempos. A veces el INE y a su vez quien revisaba la decisión del INE resolvía posterior a que ya se había ganado e inclusive ya días de que tomara posesión el ganador de la elección, cualquiera que fuese. Exactamente, Arely, ese es otro tema que se tiene que revisar en la próxima reforma electoral porque ha sido un tema muy complejo, porque acuérdense, a partir de 2014, como toda la fiscalización ahora la tiene que hacer el INE de elecciones federales y locales, pues muchas veces no le da tiempo al INE de realizar toda la fiscalización en todo el país antes de que tomen posesión los candidatos ganadores. Y como vemos aquí, la tercer causal de nulidad nos dice, se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos. ¿Yo cómo voy a saber si hubo dinero en la campaña de más o si se rebasaron los topes de gastos de campaña? Yo como tribunal lo voy a saber cuando haga la fiscalización el INE. Y entonces, ya que una vez el INE me dijo si se rebasaron el 5% o si hubo recursos públicos o de procedencia ilícita, yo como tribunal podría anular la elección, pero si el INE no me da esa fiscalización en tiempo, como lo dice Sareli, pues no voy a poder anular la elección. Y ya han sucedido casos donde el tribunal le dice al INE, oye, dame la fiscalización de esta elección,
no se le da tiempo el INE y entonces no se puede anular la elección porque el tribunal no sabe si efectivamente se rebasaron los topes o no. Por eso en una próxima reforma electoral se tendrá que empatar este tema también, para que yo no sé si tendrá que regresar la fiscalización también a los institutos estatales electorales o fortalecer la fiscalización que hace el INE, porque imagínense el INE haciendo fiscalización en las 32 entidades federativas, más diputaciones, senadurías y presidencia, pues no va a tener en tiempo toda la fiscalización, y si no tienen tiempo toda la fiscalización, pues cómo un tribunal va a anular una elección si no sabe si se rebasaron los topes o no. Entonces aquí hay que ajustar los tiempos y hay que revisar cómo se puede hacer más eficiente este tema de fiscalización, por más que es en tiempo real, de todos modos no le da tiempo al INE en muchos casos de tener la fiscalización, pues para saber si se rebasaron los topes o no, y en un momento dado el tribunal anule o no la elección. Sí, adelante, Sujei. Ahorita que estaba comentando eso, se me viene a la mente justamente que hace poquito salió la nota de los gastos que no reportó, ¿cómo se llama? Delfina, la secretaria de Educación, me parece. Sí, así es. Hubo mucha gente que decía, es que cómo es posible que no se dieron cuenta, cómo es posible que después de tantos años, algunos creen inclusive que es como un ataque directamente al presidente, ¿no? Pero como bien menciona, como un solo instituto encargado de la fiscalización puede con tanto trabajo, ¿no? A veces la gente o las personas que no conocen de la materia pues piensan que es hacer como enchiladas y punto, ¿no? Es algo fácil y sencillo que debería de ser inmediato, pero pues sí han sido varios casos, yo he leído varios casos en donde después de muchos años como que salen a relucir estas cosas, pero pues es, yo creo justamente por eso, ¿no? Por la carga excesiva de trabajo que tienen. Exactamente, Sujei. Lo que puede suceder ahorita es que a lo mejor, como dice también Martín, pues no da tiempo de tener la fiscalización lista, entonces no se puede anular la elección, pero ojo, eso no quiere decir que después no se sancione al candidato, al partido político o a otras partes porque rebasaron los topes o porque introdujeron recursos públicos o dinero de procedencia ilícita. Va a ser una sanción seguramente a los responsables, pero ya no se va a poder anular la elección, porque ya pasaron los tiempos para anular la elección. Entonces aquí sí tiene que revisarlo muy bien las legisladoras y los legisladores en una próxima reforma electoral, cómo solucionar este tema de que la fiscalización esté a tiempo para anular una elección por rebase de topes de gastos de campaña. Les digo, hay que revisar a ver si está bien esto de que el INE haga toda la fiscalización o se tiene que regresar este tema de fiscalización a los institutos estatales electorales o crear un órgano especializado para la fiscalización nada más, que no sea directamente el INE, sino que sea otro órgano especializado, autónomo, que nada más se dedique a la fiscalización de los partidos políticos. Es decir, habrá que ver cuál será la mejor solución, pero pues estas muchas veces no se han actualizado estas causales de nulidad porque simplemente los tribunales le dicen al INE, pues dame la fiscalización para saber si rebasó los topes o no, y el INE le dice, pues no la tengo lista y entonces no se puede anular la elección. Ya nada más para terminar, si se configura alguna de estas causales de nulidad, fíjense, nos pasa con las otras, nos vamos a la elección extraordinaria, ¿no? Pero aquí para que sea determinante, dice la ley, dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia sea menor a un 5% entre el primero y segundo lugar. Entonces aquí la Constitución dice, para que se actualice estas causales de nulidad, siempre debe ser un resultado cerrado, es decir, menos de un 5% la diferencia entre el primero y segundo lugar para que se actualice. Y lo que sí es muy importante es el último párrafo de la Constitución que dice, si se anula la elección y nos vamos a una elección extraordinaria, no va a poder participar el candidato ganador, o sea, la persona sancionada. Aquí sí, si hay una elección extraordinaria, pues participan nuevamente todos los partidos políticos, el que ganó, el segundo lugar y todos los demás, pero el candidato ganador ya no puede participar en la extraordinaria. Eso es muy importante porque así aquí el que paga el pato, pues sí es el candidato ganador. Si tú ganaste la elección, pero rebasaste los topes de gastos de campaña, se va a anular la elección, va a participar tu partido en la extraordinaria, pero tú como candidato ya no puedes participar en la elección extraordinaria.
Por eso ahora es muy importante para los candidatos, sobre todo, por revisar que no se actualicen estas causales de nulidad, porque el que sale más afectado es el candidato que ya no va a poder participar en la elección extraordinaria. Bueno, compañeras y compañeros, con esto terminamos la sesión de hoy. Les vuelvo a sugerir que ojalá se puedan inscribir en un futuro al diplomado de nulidades para ya ver todos estos temas detenidamente. De cualquier forma, pues acuérdense que aquí al principio de la presentación están mis datos. Cualquier duda que tuvieran, alguna jurisprudencia que necesitaran, alguna sentencia, con todo gusto escríbanme ahí a mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx. Ahí estoy a sus órdenes. Que tengan una excelente semana y ojalá nos podamos ver pronto en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias a todas y a todos. Que tengan muy buena semana y nos vemos en algún otro curso. Muchas gracias a todos. Jaime, Martín, Gracias. Areli, Profesor, Edgar, perdón. Israel.